Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos nuevamente. Soy Elizabeth Leiva y les doy la más cordial bienvenida a otro programa más de Filosofía Empresarial. Hoy tenemos un gran invitado, es un gran amigo de hace muchos años, es el contador y licenciado de Derecho Efraín Salvador Miramón. Muchas gracias, Efraín, por haber aceptado la invitación a tu programa de Filosofía Empresarial. Muchísimas gracias por la invitación, todo un honor estar contigo en tu programa, donde ya han pasado grandes celebridades. Sí, La verdad que claro me que sí. siento sumamente halagado por ello. Gracias por la invitación Ay, muchas y por gracias. compartir con nuestros amigos. Claro que sí, muchas gracias. Para mí es un honor. Y bueno, amigos, yo les cuento que nuestro amigo Efra es experto en este tema que vamos a ver hoy, que tiene que ver la incidencia de el debido cumplimiento en las empresas para una auditoría del SAT. Vamos a ver los diversos tipos de auditorías que hay. Él es experto en esto. Yo lo conocí en la Comisión Fiscal de la Zona Centro de la República del Colegio de Contadores. Y bueno, tiene gran experiencia. Él ha participado en varias capacitadoras, da muchos cursos, es muy querido por muchos de nosotros, de nuestros colegas, ya le mandaron muchos saludos, muchos de ellos, y están muy contentos de que platiques el día de hoy con nosotros y tanto que te gusta compartir con nuestros colegas. Yo te comento, Efra, que aquí la mayoría de las personas que nos escuchan son contadores. También tenemos algunos abogados, tenemos algunos administradores, empresarios de la micro, pequeña, grande empresa. También tenemos muchos estudiantes, tenemos por ahí algunos contadores que nos hacen el favor de mandarnos a sus alumnos para que nos escuchen y sepan también cuál es el camino que van a tomar, qué especialidad, a qué se van a dedicar, si a PLD, si van a ser fiscalistas, si van a hacer lo que sea, lo que más les guste. Y como nos enfocamos en esto más al debido cumplimiento en las empresas, que es el compliance, pues como que todo se conjuga y aquí les damos muchos tips. Yo sé que a ti te encanta darnos tips, a todos nuestros colegas, te gusta mucho compartir, así que todo el programa es tuyo, Efra. No, muchísimas gracias. La verdad que, como te lo comento, es una gran oportunidad la que me brindas y pues me siento muy alegre y entusiasmado de estar contigo el día de hoy. Sí, ya tiene un ratito que nos conocemos, que compartimos en la comisión, claro, que tuvimos ahí la de fortuna. un lado a otro, sí, ¿verdad? así es. Y bueno, pues hoy vamos a estar viendo este tema de las auditorías, las Claro. incidencias que se dan en estas cuestiones, ¿no? Tu servidor que siempre utiliza la filosofía de conocimiento que no se comparte, conocimiento que no valió la pena haberlo obtenido, ¿no? Hay que compartir, hay que pues transmitirlo precisamente ¿para qué? Para una mejor toma de decisiones, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, pues antes de entrar de lleno a lo que es la auditoría y toda esta cuestión de temas legales y contables, ¿no? Porque tiene que ver tanto, participan muchas veces el contador, se dice que es la primera parte, sí. Y ya en la segunda parte, donde viene toda esta cuestión de medios de defensa y cómo poder acreditar inclusive ilegalidades y todo lo demás, ya entra el abogado, ¿no? Pero si podemos trabajar juntos desde el inicio, creo que podemos fortalecer muy bien a las empresas. Hacer buena mancuerna. Claro, por supuesto. ¿Para qué nos esperamos al final? Si sabemos que estamos en un procedimiento donde podemos participar ambos, y qué mejor de la mano para proteger a quién, a nuestro cliente. Claro. Al final, el cliente del abogado, el cliente del contador, pues es el empresario. Entonces, qué mejor a través del compliance, a través de decisiones, pues lo vamos a estar protegiendo, ¿no? Lo vamos a estar apoyando, asesorando para que pueda tomar pues decisiones y de esas decisiones asumir las consecuencias de ella, ¿no? Claro, y no estarnos echando la bolita uno con otro, ¿no? Es que el correcto. contador, es que el abogado, es que... No, yo creo que hacer buena mancuerna, ponerse de acuerdo, dialogar, compartir ideas y trabajar en pro de sacar cualquier asunto adelante, ¿no? Eso es, yo creo que siempre lo hemos dicho aquí en el programa, debemos de unirnos, de hacer buena sinergia, ¿no? De compartir esas ideas, porque al final del día, pues los que van a dar buena imagen vamos a ser nosotros como asesores, ¿no? Sí, por eso me agrada mucho tu tema, filosofía empresarial, porque efectivamente, Gracias. o sea, ¿cómo vamos a pensarnos? ¿De qué manera nos reflexionamos para no echarnos la bolita, ¿no? Que si fue el contador, que si fue el abogado. Eso no ayuda. No ayuda a solucionar el problema. Sí. El cliente lo observa, una auditoría como un problema, y entonces, ¿cómo nosotros vamos a ayudarle a resolverlo?
no a tratar de determinar quién fue el culpable o no. Sí. Eso ya en dado caso serán otras cuestiones, ¿no? Pero eso, echarnos la bolita, no, mejor vamos a trabajar en conjunto. Sí, o querés esconder, ¿no? Exacto, exacto. Fíjate que antes de entrar de lleno al tema, claro. yo quisiera ver primero lo que es algo que nos sucede a muchos como seres humanos, es la incertidumbre, no conocer. Sí. Nos da incertidumbre algo. Tengo incertidumbre, no sé cómo está mi hija, ¿no? Cómo está mis papás, ¿no? No los tengo cerca, no los he visto y no sé cómo están y genera incertidumbre. Cómo están mis hijos, tampoco lo puedo saber, ¿no? Cómo están personas que me rodean, no lo sé. Y entonces, o por oídas, ¿no? Vas generando incertidumbre y es tan difícil a veces manejarla. Sí. ¿Por qué? Porque nos gustaría que nos dijesen, oye, está pasando esto, está pasando aquello, y eso nos da certidumbre o de cierta manera tranquilidad, porque dice, ya sé qué es lo que está sucediendo y pues de esa manera puedo tener una mente un poco más clara. Cuando traes incertidumbre, la mente divaga mucho porque estás pensando en miles de cosas, ¿no? Sí. Fíjate que eso, oye, ¿qué tiene que ver eso, Efraín, con lo que vas a ver el día de hoy? Pues precisamente porque cuando a un contribuyente, cuando a un empresario tiene una revisión, llega una visita domiciliaria, un ejercicio de facultades de comprobación, lo primero que siente el empresario es la incertidumbre de no saber qué es lo que voy a tener que hacer, claro, o cómo se va a tener que desarrollar. Y ya cuando entramos a plantearle, mira, el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4, y así nos vamos a ir hasta la conclusión, y tal vez en un litigio, entonces ya también el empresario como que dice, ya estoy más tranquilo porque sé qué pisos o qué pasos se van a ir desarrollando durante toda esta etapa, ¿no? Entonces ya no me siento tan solo y tan descuidado. Y entonces en ese sentido es tratar de que con esta charla pues generar cierta tranquilidad. Va a decir, bueno, pues ¿qué crees? Acabo de recibir una visita domiciliaria y me siento espantadísimo, ¿no? Contribuyentes que te llaman y te dicen, no he podido dormir. Sí. Es que la cita me la estás dando dentro de 2 meses, dentro de 1 mes, y yo ya quiero saber qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Y da mucho nervio, y hay contribuyentes que en verdad no duermen, no descansan, no pueden tomar decisiones porque están platicando con el cliente, están haciendo algún contrato, viendo algunas expectativas de trabajo, de avance de sus empresas o de sus negocios, y pues la duda es, pero traigo una auditoría y no sé qué es lo que está pasando, ¿no? Y entonces ahí es donde viene esta sensación. O porque te dicen, es que mi compadre, mi amigo, quien sea, le fue muy mal y me dijo. Sí. Entonces están así de, ¿me va a ir igual? ¿Qué es lo que me va a pasar? Efectivamente, como lo acabas de compartir, es que yo no lo había vivido, pero mi compadre que ya lo vivió, mi amigo, mi compañero, mi socio de negocios, cuando yo le dije que tenía una visita domiciliaria, cuando yo le dije que tenía una auditoría, porque muchas veces el empresario no distingue entre una y otra, y no tiene obligación de distinguirlo, él dice nada más, tengo una auditoría y me estoy sintiendo sumamente nervioso, entonces quiero que alguien que ya ha vivido ello me lo comparte y me diga qué tengo que hacer. Claro. Entonces, cuando dice el compadre, el amigo, oye, me fue bien mal, me determinaron tal cantidad y no me dejaron hacer esto y no me dejaron hacer lo otro, y como que dices, válgame, ¿y ahora cómo me va a ir a mí? Claro. ¿No? Y nos va a cada quien como nos va, depende del tipo de asesores, ¿no? Por eso hablábamos de la importancia de que el asesor pues fuera ético, que fuera íntegro, que tenga la capacidad profesional para poder sacar adelante esta situación y que también oriente de inicio al contribuyente, como tú dices, ¿no? De manera correcta. Por ejemplo, saber qué clase, ¿no? de revisión, de auditoría pudiera tener y darle los parámetros, todos los lineamientos necesarios para que no se vaya al infinito y más allá y diga, no, es que me va a revisar hasta mis cuentas personales y se van a dar cuenta de esto y de... Se imaginan de todo, ¿no? Sí, exactamente. O sea, por eso te digo, la mente te hace creer tantos imaginarios que realmente no están sucediendo, que a lo mejor no van a suceder. Y en el remoto caso que debieran de suceder, pues todo debería de tener un procedimiento, todo tendría que seguir unos pasos, ¿no? Entonces, no necesariamente va a concluir en ello, pero como desconozco, incluso
en alguna ocasión todos tuvimos una primera vez, y la primera vez que me tocó atender una visita domiciliaria dije, pues ¿cómo se va a hacer esto? O sea, ¿cómo lo tengo que asesorar? ¿Cómo lo tengo que llevar para precisamente acreditar que estamos cumpliendo correctamente, sí, ¿no? Entonces, ahora sí el primer tema, que es distinguiendo una auditoría de lo que no lo es. Claro. Entonces creo que ahí hay un punto que está de moda, que son las famosas cartas de invitación, las revisiones profundas y todo lo demás, y que desde el punto de vista jurídico nosotros aprendemos a distinguir lo que es un acto administrativo y lo que no es un acto administrativo. Claro. Y entonces ahí en ese tema, muchas veces como viene la carta de invitación por buzón tributario, firmada, trae una fundamentación, trae una motivación, dice, es un acto administrativo. Es falso. Sí. ¿Por qué? Porque el acto administrativo, una de las grandes características que tiene es que es coercitivo. Ajá. Es decir, a ti como contribuyente o lo cumples o la autoridad va a obligar a cumplírtelo. O incluso te puede llegar a sancionar. Oye, si no me entregas esto, te voy a sancionar. Claro. Si no cumples con esto dentro del plazo determinado, entonces va a suceder esto, ¿no? Eso no pasa con una carta de invitación. Entonces, una carta de invitación, pues no es un acto administrativo, por lo tanto no le puedo llamar auditoría. Porque muchas veces también así sucede. Habla el contribuyente, es que me acaban de notificar una auditoría, a ver, pásame el documento, ¿no? Me envían, es una carta de invitación, oye, pero es de revisión profunda, y le digo, pues de profundo no tiene absolutamente nada porque es sumamente superficial. Claro. Porque nada más se revisan los FDIs emitidos, los FDIs recibidos, las retenciones, pero desde la perspectiva de lo que la autoridad tiene, de lo que hemos generado a través de sus comprobantes fiscales, las declaraciones. Pero en el fondo, una revisión profunda, entonces ya hablamos de otro tipo de actos administrativos en los cuales yo tengo la obligación de cumplir, y los plazos no los establece la autoridad, están en la ley. Claro. Y cada plazo te dice, este plazo que te estoy dando de 15 días, este plazo de 20 días, se encuentra contenido en el artículo tal, y tú vas y lo revisas y dices, ay, sí, efectivamente aquí está, ¿no? Este sí es un acto administrativo. En cambio, las cartas de invitación no tienen este ingrediente, que es el que sean coercitivas. Claro. Por lo tanto, al no ser coercitivas, el contribuyente decide si las quiere cumplir o si no quiere acudir. Oye, ¿me va a pasar algo? Pues realmente, jurídicamente, no te va a pasar absolutamente nada, no va a haber una sanción. Oye, es que van a restringir los certificados. No, tiene que haber un acto administrativo donde te funde, donde te motive, donde te explique el por qué se te está realizando tal o cual acto de fiscalización, ¿no? Claro. Y entonces aquí, bueno, pues entonces vamos a distinguirlo, ¿no? Cuando recibamos un documento, lo primero que tenemos que atender, oye, es un acto administrativo, es coercitivo, ¿qué plazo tenemos? Y revisemos el fundamento. Claro. Tiene un plazo, y a lo mejor el plazo lo da la autoridad de 10, de 6, de 15, de 20 días. Pero cuando tú revisas, oye, ¿dónde está el fundamento? ¿En dónde está establecido ese plazo que la autoridad te lo está dando? Dices, bueno, pues no existe, ¿no? Entonces no es un acto administrativo, por lo tanto no hay una sanción por su incumplimiento. Muchas veces nos da miedo, pero hay una falsa promesa, para terminar un poquito ahí con el tema de las cartas de invitación, porque luego hay esta confusión, y sí creo que es oportuno tener que aclararlo, porque dicen, bueno, si no lo atiendo, me van a fiscalizar, me van a hacer una auditoría, y entonces por lo tanto lo atiendo. Bueno, pues hemos visto contribuyentes que atienden la carta de invitación y de todos modos viene la auditoría. No la atienden y de todos modos no hay auditoría. O sea, la auditoría no va a depender necesariamente de si la atiendes o no. ¿Por qué? Porque el ejercicio de facultades de comprobación no está en función del cumplimiento de la carta de invitación. O sea, no deriva de ahí. Por eso cuando llegamos a atender una carta de invitación, la contestamos y etcétera, muchas de las ocasiones como contadores o como empresarios estamos esperando una respuesta. ¿Y qué te dijo la autoridad? Ya está contenta, ya quedó satisfecha, ya quedaron aclaradas las observaciones. Y el contador dice, bueno, es que no me ha contestado, no he recibido nada, el buzón tributario vacío. Porque no va a haber respuesta. Claro. Oye, Fren, pero ¿por qué no va a haber respuesta si es que no es un acto administrativo y la autoridad lo conoce? Y segundo, si llega a dar una respuesta, imagínate que nos dijese, señor Efraín,
usted ya aclaró absolutamente todas las observaciones que teníamos durante el ejercicio 2017, 18, 19, 20 y 21. Y entonces después me llega una visita o una revisión de gabinete, un ejercicio de facultades de comprobación. ¿Yo qué voy a hacer? No, fisco, tú me habías dicho que ya estaba todo corregido y que no había problema. No, entonces la autoridad dice, para que no me saques esa cartita después, yo no te voy a contestar nada. Claro. Y no estoy obligado a contestarte. Y tampoco la autoridad. Entonces, pues vaya que eso, pero cuánto temor, cuánto miedo no se ha tenido con la carta de invitación. Sí. Y entonces, bueno, cuando ya distingo, hoy estamos hablando de una carta de invitación, evaluemos adecuadamente, hagamos un diagnóstico interno, una introspección, un diagnóstico, para saber cómo estamos, ¿no? Y si contestamos o no contestamos. Y en qué términos, porque muchas veces pues se nos da y hablamos de más. Sí, y entonces, nos quemamos solitos, ¿verdad? Ahí tenemos un detalle de que nosotros queremos defender tanto el trabajo que hicimos, que a veces en la redacción llegamos a cometer errores y hablamos de más de lo que nos están pidiendo, ¿no? Sí. Entonces ahí mucho cuidado. Y ya en la parte de las auditorías, ahora sí, es un acto administrativo, hay que cumplir en un plazo y vas a tener una fundamentación, ¿no? Hay un artículo que te va a decir ese plazo que te está otorgando la autoridad se encuentra en este dispositivo, en esta norma. Y tú vas, la checas y dices, ¿qué crees? Sí, lo tenemos que hacer. Claro. ¿No? Y fíjate que en esos casos que comentas, yo creo que llevamos cierta desventaja por algunas situaciones que nosotros mismos hemos provocado. Primera, la autoridad como que a veces abusa, ¿no? Y sobrepasa, y el tema de cartas de invitación y que te la manda por buzón y que tienes que cumplir, ¿no? Y muchos empresarios que desconocen que no es de cierta manera obligatorio, pues dicen, ¿no? Están aterrorizados y dicen, ay, hay que cumplir, hay que mandar, y ya me cayó una auditoría y una revisión, ¿y qué voy a hacer? Y hay unos que conocen y dicen, no, pues, ¿por qué si no es obligación? No tengo que cumplirlo. Pero tú como profesional, como experto en todos estos temas, ¿tú qué recomiendas? Que sí se cumpla, ¿no? O sea, que sí se dé a la autoridad la información que se requiere. Yo en lo personal, yo platico con el empresario y le explico todo esto. Y le digo, mira, no es un acto administrativo, no tiene estas consecuencias, independientemente de lo que suceda, la contestes o no, el ejercicio de facultades de comprobación siempre va a estar presente. La autoridad, claro. No esperes, de una vez te digo, no esperes una respuesta de lo que podamos atender. Y nos hemos encontrado con empresarios que dicen, ¿sabes qué, Efraín? Y ya he entendido, estoy de acuerdo contigo, ya evalué las consecuencias y no la contestemos. Y dicen, otro tipo de contribuyentes me dicen, ¿sabes qué? Sí me interesa, quisiera darle respuesta. Ok, no es porque tengas la obligación, tú te sientes más tranquilo dándole una respuesta a la autoridad. Mi función o mi objetivo también es darte tranquilidad. El primer empresario se quedó tranquilo con la explicación que le di y en el sentido de no atender la carta de invitación. Este segundo dice, ¿sabes qué? Sí. Entonces hacemos un escrito de respuesta debidamente redactado, nada más en términos de lo que es la sola carta de invitación. Y hay otros que nos preguntan, oye, ¿y cuánto tiempo tengo para contestar? La autoridad me dijo que 10 días, otras que 20. Digo, mira, pues si tú quieres contestar en 4 o 5 meses o en 8 meses, pues adelante. En algunos casos, efectivamente, hay adeudos fiscales y dicen, ahorita no tengo, pero voy a hacer un programa de pagos interno, cumplo en esos 4 o 5 meses y al terminar la contestamos para que no se quede sin respuesta. Claro. Perfecto. Entonces, cada empresario va tomando su propia decisión y va asumiendo sus consecuencias. Lo importante con los tres es el autodiagnóstico. Es decir, te vamos a tener que revisar, aunque no respondamos. ¿Saben qué pecados tienen? Exactamente. Vamos a hacerte una revisión, vamos a hacer todo un análisis interno para saber cómo estás. Sí. Y ya una vez que ya hemos visto los resultados, ahora sí, estas son
las posibles alternativas que tienes, ¿no? ¿Cómo vas a salir, ¿no? En el examen es como la autoridad pudiera valorarte, ¿no? Sí, pero es también donde es una oportunidad. Nosotros lo vemos como una oportunidad de mejora para el empresario en sus controles. Claro. Oye, ¿sabes por qué te detectó la autoridad esto? Porque estás emitiendo comprobantes con PUE, pago en una sola exhibición, como si ya los hubieras cobrado cuando no los has cobrado. Entonces ten cuidado con ello, porque si sigues haciendo esto, cada vez va a seguir la misma situación y entonces ya no es que tú no conozcas o que no sepas o que desconozcas cómo están las cifras de la autoridad. No, ahora ya sabes, entonces hay un control interno, ¿no? Y es por el llenado del CFDI, claro, ¿no? Yo siempre he dicho, ya debemos de tener a las personas que se dedican a emitir los CFDIs, a elaborar los CFDIs, capacitados de manera adecuada, porque por esa razón nos pueden tener en la mira. Efectivamente, digo, nosotros estamos muy acostumbrados a las declaraciones, ¿no? Sí. ¿Qué es una declaración? Una declaración es una manifestación. Yo te manifiesto, te confieso algo, ¿no? Y en los cursos les preguntamos a los chicos, ¿no? Oye, una declaración, ¿cómo la ves? Y empiezan a ver con la cuestión de impuestos y el pago mensual y la anual que se tiene que presentar en abril y todo lo demás, ¿no? Pero decimos, no, ¿cómo te le declaras a tu primera novia, a tu segunda novia? Llegaste y le dijiste X, Y, Z, ¿no? Bueno, pues le estás declarando tu amor, bueno, te estás confesando, estás reconociendo el sentimiento que sientes por la otra persona. Es un reconocimiento lo que estás haciendo. Claro. Entonces, esas son las declaraciones. Las declaraciones fiscales son reconocimientos de operaciones que nosotros estamos celebrando. Para tu servidor, el CFDI es una declaración de una operación. La autoridad ha dicho, yo quiero que me declaren, es decir, que reconozcan lo que hacen. Entonces, cuando yo estoy llenando un CFDI, si lo observo desde una declaración informativa, estás llenando en qué fecha se está dando la operación, qué tipo de producto estás vendiendo, la operación, ¿ya te la pagaron o no te la han pagado? O van a ser en parcialidades, ¿no? Y etcétera, ¿no? Si fue en dólares, si fue en pesos, si tienen impuestos, si no tienen impuestos. Estás declarando, estás reconociendo una operación. Por eso es tan importante en la cuestión del CFDI, ¿cuál es el momento preciso para poderlo emitir? Pues una vez que la operación esté concretada, claro. No antes de que se realice la operación, no. Si la operación ya se concretó, entonces yo ya sé que tú y yo tenemos una compraventa, una prestación de servicio, un uso goce temporal, y por lo tanto, esa operación que estamos celebrando, pues la aterricemos en un comprobante fiscal digital, ¿no? Y esa información se la reconozcamos a la autoridad fiscal, ¿no? Y entonces como que cambia ya la visión, como tú comentabas, ¿no? Sí. La capacitación que se tiene que tener para el llenado del CFDI, porque después son los detonadores de este tipo de revisión, cartas de invitación, ¿no? Sí, claro. Y yo luego a veces, a lo mejor, luego dicen, es que contador es muy extremista, ¿no? Exagera demasiado, quiere poner mucha carga administrativa y algunos que dicen, pues ya mejor nos dedicamos a cumplir con la autoridad, con CFDIs y todos sus caprichos que mencionan, que ponernos a vender y hacer realmente una empresa, ¿no? Pero es que si no cuidamos esas particularidades, esos pequeños detalles donde se encuentra el diablo, sí. Pues tenemos ese tipo de situaciones complejas, porque a lo mejor le podemos dar una magnitud que no es, pero por desconocimiento se lo damos, llegar a hacer hasta pequeñas auditorías mensuales a fin de mes para estar nosotros tranquilos en la parte administrativa del negocio y por ende pues con la autoridad, ¿no? Que tenga la información real, la información correcta, y si tenemos algún error o observamos algo en esa pequeña auditoría, pues corregirlo en el momento antes de que cierre el mes, porque ya después sí. Vienen los dolores de cabeza. Entonces sí. Yo siempre les he dicho, tengan una persona experta, capacitada al 100% en temas FDIs y van a ver que se van a quitar muchos dolores de cabeza. Efectivamente, porque si regresamos a la incertidumbre, cuando un contribuyente recibe la carta de invitación, dice, bueno, ¿y qué está pasando, no? Como que decimos, es que la autoridad está mal. Pero a veces reflexionamos y decimos, oye, ¿no será que yo estoy cometiendo alguna falla y que la autoridad está malinterpretando el mensaje? Sí. Como por ejemplo, ¿no? Cuando lo más común, el cliente te dice, lo quiero con PUE, como si ya te lo hubiera pagado,
pero te lo voy a pagar al mes que entra, ¿no? Pero si no me haces la factura así, no tengo operación contigo, ¿no? Sí. Entonces el mensaje que yo ya estoy mandando a la autoridad es, yo ya cobré, fisco, ya cobré, y en el banco tengo esta cantidad de IVA que es tuya. Entonces cuando quieras puedes venir por él, ¿no? Puedes venir a cobrarlo, por eso lo hace a través de la carta de invitación. Entonces el mensaje que yo le estoy mandando a la autoridad, pues es el incorrecto, porque la autoridad cuando revisa ya en ejercicio de facultades de comprobación, lo que cuestiona es precisamente eso. Oye, si no lo habías cobrado, ¿para qué me enviaste el mensaje de que sí? Tú solito me dijiste. Tú solito me estás diciendo. Eso se llama en materia jurídica el principio de la confesión. Claro. A confesión de parte, relevo de prueba. Yo no necesito mayores pruebas porque tú te estás confesando con algo que te perjudica. ¿Qué te perjudica? Que si tú me dijiste que ya lo habías cobrado, pues entonces yo quiero entender que el IVA y el impuesto sobre la renta pues ya me corresponde también, ¿no? Hablando de personas físicas, ya en el caso de personas morales es otra cuestión, ¿no? Pero sí, ese tema de CFDI pues se comienza a ver interesante cuando ya estamos en una verdadera auditoría, no en una revisión profunda, ¿no? Sí, pero claro. Desde ahí comienza a partir ese esquema, ¿no? Por eso debemos de prevenir muchas situaciones, de planear este tipo de actuaciones también para que a futuro pues no tengamos problemas con que tenemos que comprobar ciertas operaciones que llevamos o no a cabo, por eso que tú dices, ¿no? No me pagaron este mes, sino fue hasta el siguiente, pero ¿por qué me dijiste esto? Sí. Ya la autoridad tiene sus parámetros, ya nos tiene el perfil en su sistema, este contribuyente es así, ya hasta sabe cómo manejamos el tema de los FDIs, que tenemos errores o no. Y a lo mejor esa parte administrativa se pudiera corregir si el fondo pues lo estamos enterando de manera correcta, ¿no? Que también es muy importante pues trabajar esa parte de los FDIs para estar evitando ese tipo de molestias. Pero es un tipo de cultura, un tipo de costumbre que debería de tener el empresario de pues mejor cumplir a después tener este tipo de situaciones, ¿no? Ahorita que estamos en tiempo, no que después la autoridad diga, mira, y tienes esta multa por esto y por esto y por esto otro, no. Y hay muchos contribuyentes que dicen, ay, no, esa parte me da flojera, no, después lo veo, después lo arreglo. O inclusive peor, cuando ya llega el tema de auditorías, que los empresarios quieran arreglarlo con mordidas, ¿no? Con el tema corrupción. Sí. Entonces, ahorita ya no se puede. Yo ya les he dicho a los empresarios, ahorita no se puede. O sea, no se debe y no se puede. ¿Por qué? Porque ya con este sistema de intercambio de información que tienen las diversas autoridades, pues por donde sea, por donde le muevas, o te va a llegar una, o te va a llegar después la laboral, o la que sea, pero ya estás en la mira. ¿Por qué? Por el tipo de información que estás mandando en cualquier CFDI. Sí. El que le envías al SAT para temas fiscales, tema nómina, lo que sea, tú solito te estás poniendo en un nivel. Estás en el verde, en el amarillo, en el rojo. Sí, ¿no? Correctísimo. Cuando un empresario formula, llena un CFDI de nómina, ¿qué está haciendo? Reconozco que tengo trabajadores, y al momento de hacer ese reconocimiento, pues de inmediato ya también está reconociendo el pago ante el Seguro Social y las consecuencias de un despido injustificado y la parte laboral, ¿no? Entonces se van mezclando y dices, bueno, pues el CFDI viene a ser un eje principal para poder fiscalizar, precisamente, que esa es la función de la autoridad. O sea, al final también entiendo a la autoridad, su función es ser fiscalizadora, ser revisora y recaudadora, ¿no? De nada poder. Exactamente. Entonces, pues, ¿cómo los temas se van mezclando a partir de este instrumento? Para mí es un instrumento de fiscalización, no tanto de ayuda para el empresario, es un instrumento de fiscalización que me permite a mi autoridad conocer y tener un panorama más amplio. Entonces, cuando yo estoy llenando, digo, hoy voy a llenar un CFDI. Yo ya estoy pensando en una auditoría, ya estoy pensando en una revisión profunda, ya estoy pensando en el pago de las retenciones, y digo, esto que voy a reconocer, esto que voy a llenar, está alimentando la base de datos. Es decir, la autoridad, en lugar de tener 20 auditores, 50 auditores, 200 auditores más, lo que está haciendo es, cada uno de nosotros
está capturando la información y llega a una gran base de datos, esa base de datos se explota, sí. se hace un análisis y mira, todos ayudamos a generar los parámetros, a la parametrización, ¿no? Sí. Entonces por eso los cambios de versiones, ¿no? Obtuvimos esta en la versión 3.2, estos fueron los resultados, creo que podemos pulir mejor la información que nos están presentando y listo, la 3.3, ¿no? Y ahora viene la 4.0 sí. y todo esto es para mejorar la calidad de la información que se está generando en la gran base de datos. Claro. Y de ahí extraer información para poder fiscalizar. Entonces, pues, cada vez que llenemos el CFDI es tener esta idea de que al final vamos a tener una auditoría. Y ahora yo observo, cuando la autoridad va a realizar una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, primero ya tiene sus elementos primarios que vienen a ser los FDIs y ahora viene a ver la materialidad prácticamente. Dice, ok, confío en los comprobantes que tú me hiciste, ahora vengo a ver cómo se llevó a cabo la operación, ¿no? Sí. Y entonces comienzan ese tipo de revisiones. Las más conocidas, una visita domiciliaria o una revisión de gabinete. Y entonces ver cómo se va desarrollando cada una de estas facultades nos va a permitir saber en dónde estoy parado en este momento de la fiscalización. Claro. Oye, acabo de recibir una auditoría, ¿no? ¿Y qué tipo de auditoría fue? Una visita domiciliaria. Mira, la visita domiciliaria consta de N número de pasos. ¿En qué paso estás tú? Pues ya cuando observamos el paso en el que estás, entonces podemos conocer todavía lo que te falta por caminar. Sí. Porque muchas veces, pues sobre todo, por ejemplo, en las visitas domiciliarias, ¿no? Llega el auditor, entrega la orden de visita domiciliaria, el primer día todo el nervio de que estamos en una revisión, pero algo pasa con el tiempo, que esa angustia, esa sensación va disminuyendo, nada más con los días. Y ya pasaron 3 meses y de repente se pregunta el empresario, oye, ¿y el auditor no ha venido? ¿Será que ya no nos van a revisar? Y entonces pierde de vista que, oye, la autoridad tiene 12 meses para poder hacer tu revisión, han pasado solamente 3, no creas que ya porque no ha venido esos 3 meses ya se olvidó de ti, ¿no? Entonces dices, no, puede seguir, o sea, aquí es esperar a que terminen los 12 meses y entonces ya podríamos estar diciendo si se terminó o no la revisión. Y luego a partir de ahí viene otro plazo, ¿no? Entonces ahorita vamos a estar hablando ahí de esos pequeños pasos que se van desarrollando en una visita domiciliaria. Sí, claro que sí, mi querido. Pues tú eres el experto y tú vas a llevar la directriz de cómo lo vamos a llevar. El programa es tuyo. Gracias. Fíjate que para iniciar una visita domiciliaria tiene primero su orden. Ese es el inicio. La orden de visita domiciliaria, el acta parcial de inicio. Fundamental. A partir de ahí, ¿para qué es el acta parcial de inicio? Constitucionalmente nadie puede ser molestado en su domicilio. Nadie puede entrar, salvo que el dueño del inmueble lo permita, ¿no? Entonces, si hoy llega alguien y toca la puerta y tú lo ves y te asomas, dices, bueno, ese Efraín no me cae bien, no lo dejo entrar. Y Efraín quiere entrar a tu domicilio, bueno, pues no se lo permito porque Efraín no me cae bien, ¿no? Y cierro la puerta y se acabó. Y entonces, esta visión, imagínate, llega el SAT, le vas a abrir la puerta, vas a decir de inmediato, no quieres. No quiero, Una cosa es que no quieras y otra cosa es que no debas. ¿No? Y ahora dice, bueno, como sé que no vas a querer, bueno, aquí te traigo una orden debidamente fundada y motivada, porque si no me dejas entrar, entonces voy a tener que aplicar estas medidas de apremio, ¿no? O una multa, o la fuerza pública, romper cerraduras, etcétera, porque no me permites la entrada al domicilio, sí, porque soy una autoridad, ¿no? Y entonces, bajo esa perspectiva, se dice, bueno, pues si vienes con un mandamiento fundado y motivado, pase usted. ¿Pero qué significa la intromisión al domicilio? A nadie nos gusta personas extrañas en nuestro domicilio. En el domicilio fiscal, bueno, pues dice, llegó esta persona, es una autoridad, va a estar aquí, entrando y saliendo, por lo menos durante 12 meses, que es el tiempo máximo que puede durar una visita domiciliaria. Entonces, a partir de la orden de inicio, yo ya le permito la entrada. Y aún muchos señalan, bueno, lo voy a colocar en el peor lugar. Pues ni en el peor ni en el mejor, simplemente trátalo como un ser humano que está realizando su trabajo.
realmente donde lo coloques en un buen o mal lugar, tampoco es necesariamente que eso incida en las observaciones que él vaya a determinar. Claro. O sea, las observaciones que se van a determinar y las después formas de desvirtuarlo están en ley, independientemente de si yo lo puse lo coloqué en el escritorio del director general o si lo coloqué en el escritorio del mensajero. O sea, no en cualquier lugar, o sea, no hay un lugar preciso, ¿no? Entonces, pero lo importante es que se permite la entrada y salida del propio domicilio. Y esa entrada y salida culmina con el levantamiento del acta final. El acta final ya no va a ser necesario estar ingresando a tu domicilio. Con esta acta doy por terminada la revisión. Me llevo todas las observaciones, todas las omisiones, las irregularidades que yo vi y me las llevo para estudiarlas en mis oficinas como autoridad. Claro. Entonces, en una visita domiciliaria, la primera, que es el ingreso al domicilio y el acta final, es lo que da el inicio y el término. Claro. Después del acta final, ya la autoridad, el visitador, ya no puede ingresar al domicilio. Le puedes decir, no, ya no, tú ya concluiste. Las veces que tenías oportunidad para ingresar al domicilio se terminaron hasta que llevaste con tu acta final. Antes del acta final va a haber lo que se conoce como la UAP, una última acta parcial. Esa última acta parcial es donde se concentran todas las observaciones que observó el visitador, que detectó durante su revisión. Todas esas observaciones se van a concentrar en la última acta parcial. Nos van a dar 20 días por lo menos y se va a levantar el acta final para decir, ya no tengo nada que hacer al interior de tu domicilio. Claro. Ya me lo llevo y ya lo analizo allá en mis oficinas. Y entre el acta inicial y la última acta parcial, la UAP, se pueden levantar el cúmulo de serie de actas parciales cada vez que venga el visitador, cada vez que se le entrega documentación, solicitudes, etcétera. Todo eso se van a reflejar ahí como actas parciales. Entonces tenemos el acta inicial, el ingreso al domicilio, luego las actas parciales, luego viene la última acta parcial, que es el concentrado de todas las observaciones en las irregularidades, y 20 días después se tendrá que levantar el acta final, donde ya la autoridad no podrá volver a ingresar al domicilio. A partir de del acta final, habrá 6 meses para que la autoridad pueda determinar el crédito fiscal. Claro. Entonces, ya se fue el auditor, ya levantó el acta final, ya terminó la auditoría sí, pero ahora pasa el procedimiento de la determinación del crédito fiscal. Claro. Entonces, la autoridad en estos 6 meses se dice, analiza, cuestiona, reflexiona sobre el incumplimiento del contribuyente y dice, este es el crédito fiscal que se debe y tengo 6 meses para notificarlo. Ahora sí, con ese crédito fiscal solamente quedan 2 alternativas. Pagamos porque estamos de acuerdo con lo determinado por el crédito fiscal o lo impugnamos. Nos vamos a los medios de defensa porque no estamos de acuerdo, ¿no? ¿Sí? Y previo a eso, entre el acta final, y previo al crédito fiscal, están los famosos acuerdos conclusivos, ¿no? Al llegar a un acuerdo con la autoridad, pero únicamente sobre observaciones o irregularidades, no sobre ilegalidades, no sobre si hay vicios dentro del procedimiento, no. Aquí nada más se van a ver las observaciones, las irregularidades que cometió la autoridad. Entonces, ahí se abre una puerta, ¿no? Entonces, cuando un contribuyente nos llama y nos dice, oye, fíjate, es que estoy en una visita domiciliaria, estoy en una auditoría, primero. Oye, ¿qué tipo de auditoría tienes? Una visita domiciliaria. Ok. ¿Y en qué etapa estás? Pues yo conozco las etapas, pero mi empresario dice, pues no sé ni en qué estoy, ¿no? Y entonces por eso nosotros preguntamos, oye, ¿ya levantaron el acta, la última acta parcial? ¿Ya levantaron el acta final? ¿Ya estás esperando la determinación del crédito fiscal? Entonces eso nos ayuda para conocer dónde se encuentra parado. Y muchas veces nos dicen, no, es que fíjate que inició hace 6 meses y todavía ya no ha venido el auditor y no sabemos qué va a pasar y cómo lo tenemos que atender, ¿no? Entonces espérame, todavía está en proceso tu revisión.
Entonces todavía ni llegamos a la última acta parcial, estamos en el procedimiento natural. Entonces vamos a ver cómo vas, ¿no? Hay veces que nos dicen, oye, es que ya me levantaron en la última acta parcial y estamos en los 20 días. Bueno, pues ya nada más falta el paso de tu acta final y posteriormente tu determinación de crédito. Entonces sí, es así más o menos el procedimiento, por ejemplo, de una visita domiciliaria, ¿no? El largo proceso que el empresario sufre y dice, ya no aguanto más, ya no sé qué hacer, ¿no? ¿Cómo lo arreglamos? Luego dicen, ¿no? Sí. A ver, autoridad. Sí, porque sienten esta presión, ¿no? De la autoridad, ¿cuándo se va? ¿Cuándo se va? Me va a salir más caro si me siguen revisando. Y es que es donde empieza a tomar esa, ¿cómo le pudiéramos decir? Esa productividad. A nosotros nos encanta hablar aquí en Filosofía Empresarial de compliance, yo creo que ya lo sabes. Sí. Esa productividad que tiene el debido cumplimiento en las empresas, el compliance, donde dice el empresario, no, yo sé que estoy bien, tengo a mi contador, que es siempre su brazo derecho, súper capacitado, siempre va a los cursos de CADEFI, siempre escucha filosofía empresarial, así que yo no tengo ningún problema, ¿no? Sí, así es. También la parte laboral cumple de manera correcta, hablando de CFDIs en ambas partes, la persona que elabora los CFDIs también lo hace de manera adecuada. Tengo un adecuado control interno, me comunico de manera adecuada con mis clientes, proveedores, bla, bla, bla. Tengo eso que nosotros le llamamos el conocer a clientes y proveedores dentro de control interno de manera adecuada, la materialidad. Correcto. Entonces, venga la revisión que venga, la auditoría que venga, las cartas que vengan, la invitación, yo sé que voy a salir bien. El que nada debe, nada teme, es como tú dices, ¿no? Llegó una carta, atiéndela. Llegó esto. Pasa todo el proceso de auditoría tranquilo porque sabe que está cumpliendo con lo que llamamos el compliance en las empresas y se siente tranquilo, ¿no? A diferencia de un empresario que dice, ay no, después me interesa más esta venta, quiero cerrar esta venta, vamos a ver de qué forma hacer este negocio, aunque la parte de CFDIs, como tú dices, ¿no? Pues si no lo hacemos ahorita, no me das este CFDI como te lo requiero, pues entonces no hacemos negocios, ¿no? Y solito se va echando la soga al cuello y no cumple con toda esta parte que la autoridad tanto está encima de los empresarios y que esa carga administrativa que desde 2020 los empresarios dicen, yo ya no puedo más, o trabajo o cumplo con lo que la autoridad dice, pero al final del día te da una tranquilidad, ¿no? Que te dice, pues de tantos controles que tienes, de tanto que le sufres a obtener la materialidad, de tenerla lista para que cuando llegue la autoridad la revise y quede satisfecha. A lo mejor no va a quedar satisfecha al 100%, pero como tú dices, nos vamos a pelear con la autoridad y tenemos las herramientas necesarias para decirle, mira, sí lo cumplí. A lo mejor a tu criterio no está bien la operación o no te queda satisfecho, pero en base a lo que son las leyes, lo es, ¿no? Toda esa parte de cumplimiento en la, administrativo, en la parte operativa, sí lo es. Tengo forma de cómo demostrártelo. Entonces, hasta una revisión en la que la autoridad diga, no, para mí no es. Si nosotros tenemos esa parte de debido cumplimiento, pues nos vamos a pelear con la autoridad y sabemos que vamos a ganar. Sí, fíjate que eso que acabas de compartir, híjole, qué interesante es, porque también el empresario cuando observa, por ejemplo, la última acta parcial o el acta final donde vienen todas estas observaciones e irregularidades, dice, contador, ¿qué hiciste? ¿Por qué tomamos esta decisión? ¿Por qué hicimos aquello? Y pareciera ser que el criterio de la autoridad es el verdadero, ¿no? Muchas veces le pregunto, a ver, sí. Efraín dice que no y la autoridad dice que sí. ¿Cuál de los dos criterios tiene más peso? Y la respuesta más común que hemos encontrado es el de la autoridad, porque es autoridad. Y digo, sí, pero esa es nuestra perspectiva. Pero ya cuando estamos en una cuestión de controversia de criterios, claro, pues el que va a determinar quién de los dos pueda tener la razón es un juzgador. Claro. Y entonces frente al juzgador vale el sí de la autoridad, pero también vale el no de Efraín. Y será cómo argumenten y cómo expongan. Y las herramientas exactamente. Claro. Todo eso, el compliance, todas las herramientas, la materialidad, todo lo necesario para acreditar nosotros sí cumplimos,
entonces será valorado por el juzgador. Sí. Y aunque la autoridad haya dicho de inicio que sí, pues tendrá que sujetarse al no, porque al final terminamos argumentando correctamente, ¿no? Por ejemplo, nada más así de rápido. Una auditoría, llega a la revisión y se dice, no es deducible el gasto, ¿por qué? La autoridad señala, no tienes el complemento de pago. Sí tienes el CFDI dice PPD, pero los complementos de recepción de pago no los tienes. Sí. Por lo tanto, te rechazo la deducibilidad. Y entonces el empresario dice, oye, pero nunca me dijiste, contador, que teníamos que pedirle al proveedor el complemento de pago si lo hubiéramos hecho. Y el contador dice, empresario, contribuyente, sí los pedimos. Mire, aquí están todas las veces, todos los memorándums, los correos electrónicos. Incluso hicimos una minuta y evaluamos si demandábamos o no mercantilmente ante ese incumplimiento por parte del proveedor. Y usted dijo que no, ¿para qué nos peleábamos? ¿No? Y entonces viene toda esta cuestión. Y entonces el criterio de la autoridad, por ejemplo, es no es deducible. El criterio del abogado podría decir es que sí es deducible, porque dentro del artículo 27, en el requisito de las deducciones, no aparece que tengas que tener el complemento de pago. Aparece que tengas un comprobante fiscal de la operación y ese lo tienes, pero necesariamente un CFDI de pago para poder hacer la deducción, pues no. Y entonces en el proceso, bueno, pues tú cuentas con los elementos y dices, señor magistrado, yo no puedo estar obligado a algo que no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad como contribuyente en el complemento de recepción de pago es solicitarlo. Yo se lo solicité al proveedor y aquí está el cúmulo de documentación. Pero la obligación de emitir el complemento de recepción de pago es aquel. Claro. Y yo no puedo ser responsable por el incumplimiento de otro. ¿Cómo lo obligo? O sea, ¿cómo lo obligo? Pero sin embargo, el que está teniendo la consecuencia del incumplimiento del otro soy yo. Y entonces yo puedo ser responsable de mis propios incumplimientos, pero no del cumplimiento de aquel. Y entonces en juicio, pues seguramente el tribunal tendrá que señalar, ¿sabes qué? Es correcta la apreciación y aunque la autoridad haya dicho no es deducible, pues yo te concedo que sea deducible, ¿no? Claro. Y entonces el criterio de la autoridad frente a un juzgador, pues tiene el mismo peso. Por eso a veces hay que evaluar que se trata de criterios, ¿no? Sí, Cuando hablamos del acta final, de la última acta parcial, estamos hablando, es el criterio de la autoridad, pero no necesariamente ese criterio tiene que ser verdadero o incluso legal, ¿no? Claro. Entonces, se van mezclando. Por eso la idea es que podamos hacer esta mancuerna contador-abogado, pero no a partir de que ya se determinó el crédito fiscal, sino a partir del inicio de que se va llevando todo este proceso de fiscalización, ¿no? Sí, siempre se tiene que hacer una planeación adecuada desde el inicio, porque si después ya le queremos corregir, vamos a decir, ¿y qué corrijo, no? Si ya el auditor ya vio esto y esto y esto y esto también, y también esto, y puede ver esto. Y cada vez que va a pasar por ejemplo, una visita de la autoridad, pues nos tronamos los dedos y nos tronamos más, y va a encontrar esto, y ahora esto, y lo otro. Entonces, pues es un estrés que innecesario, ¿no? Y fíjate que para aminorar un poco el estrés, aminorar un poco la incertidumbre del empresario, y a pesar de que tú le platicas toda esta idea y toda esta cuestión, una vez me atreví con un empresario a preguntarle, llegó una visita domiciliaria y todo, ya nos llamó, nos contactó para ver cómo veíamos el tema y qué podíamos trabajar, cómo podíamos trabajarlo. Y se me ocurrió preguntarle, oiga, uno no puede estar exento de una visita domiciliaria. Es decir, no podemos decir, porque muchas veces la idea es que el contador hizo algo y por eso llegó la visita domiciliaria. Hay veces que realmente el contador no hace absolutamente nada, cumple cabalmente, pero aún así viene la visita domiciliaria, ¿no? Hay otros tipos de factores o indicios que pudieran incidir. O por terceros. O por terceros, efectivamente, ¿no? Alguien que solicita una devolución de IVA, una devolución de impuestos y me repercute a mí, ¿no? O que le están haciendo una revisión fiscal, una auditoría y me repercute a mí. Entonces, al final le digo, bueno, pues que yo tenga un esquema donde tú no puedas ser revisado, no lo tengo. Entonces, la revisión ya la tienes en sí. Pero si pudieras decidir como contribuyente cómo quieres la revisión, ahí podrías tener ideas. O sea, la revisión ya no te la quitas, ahí está.
pero ¿cómo te gustaría que fuera la revisión? Tu Vía Crucis. Y dice, pues la verdad, pues me lo dices, yo no quisiera tener ninguna visita, ¿no? Pero pues no la puedo evitar, ya eso ya me quedó claro. Y bueno, ¿cómo me gustaría que fuera? Y me dice que me dieran un respiro. Me están pidiendo la documentación el día de hoy y a máximo 6 días. Y en 6 días tenemos que recopilar toda la serie de documentación, información, balanzas, materialidad, carpetas, actas constitutivas, toda la parte corporativa, declaraciones y infinidad de cosas. Y bueno, si una cosa es que lo tenga organizado y otra que lo pueda recopilar en tanto tiempo, ¿no? Y peor si no la tienen, sí, porque se dedicaron más a otras cosas. Y le digo, imagínate, exacto. Y digo, mira, en otros países imagínate que la visita de auditoría es la siguiente. Llega el auditor, te toca la puerta y te pregunta, oye, vengo a hacerte una revisión, vengo a hacerte una auditoría. ¿Tienes tiempo para atenderla o prefieres que llegue en otro momento? Y entonces, pues, el empresario dice, no, pues yo le diría, ahorita no te puedo atender, pero si vienes en 4 o 5 meses, yo te atiendo sin problema, ¿no? Y entonces el visitador dice, bueno, pues vengo en 4 o 5 meses y ahí vemos el tema, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya viene el auditor y empieza la revisión. Obvio, ¿qué se hizo en esos 4 meses? Pues un análisis interno. Ya me dijiste que me vas a revisar el ejercicio 2019, es una visita domiciliaria, ya me diste todos los puntos que se van a tratar y seguramente en esos 4 meses voy a hacer todo un autodiagnóstico para saber en dónde estoy parado. E incluso, ¿por qué no? Si tengo pecadillos, pues de una vez los confieso y los corrijo, ¿no? Claro. O sea, no tengo ningún problema. Y me dice, pues a mí me gustaría una revisión de ese tipo. Pues la tiene. Nada más que no se la han explicado así. Uh-huh. Mire, usted en 6 días me dice que tiene que entregar todo esto. No lo entregue, pero me van a multar. Sí, estoy de acuerdo en que lo van a multar. La multa el día de hoy está entre 19,000 y 20,000 pesos la multa. ¿Ok? Pero eso le va a dar tiempo a usted para que se suspenda la visita. No corre el plazo. Y la visita se suspende por un plazo de 6 meses. Claro. Es decir, usted está canjeando 6 meses de ampliación de la visita ya no va a durar 1 año, ahora va a durar 1 año, 6 meses. Y dices, más tiempo, sí, pero en estos 6 meses usted va a hacer todo un autodiagnóstico. Sí, claro. Realice todo el autodiagnóstico, corríjase, presente sus declaraciones complementarias, incluso ya cuando esté por vencer los 6 meses, ahora sí. Es un tip que les damos a nuestros amigos. Ahora sí, ya está listo. Estoy preparado para atenderte. Ya tengo absolutamente todo debidamente integrado y es más, te digo, autoridad, ya me corregí en este punto, en este punto, en este punto, en este punto y aquí están mis declaraciones complementarias. En una ocasión se presentó así de esa manera, el cliente dijo, estoy de acuerdo, vamos a hacerlo así, se pagó la multa, por supuesto. Se suspendió el plazo, hicimos toda la revisión, toda la integración, todo correcto, para presentarlo, para que esté presentable a la autoridad. La autoridad vino, revisó, y dijo, señores, ya con la autocorrección queda todo debidamente subsanado. Fueron 6 meses más por parte de la autoridad. Terminamos en 1 año. Terminamos en 1 año, ¿no? Tanto autoridad como contribuyente. Y se dijo, ya con lo que quedamos, sí, ya, obvio que quedó pendiente, ¿no? Algunos pequeños pecadillos que no habíamos observado y que la autoridad sí los observó y por supuesto las multas, ¿no? Pero ya ahí se evaluaron si las multas íbamos a un acuerdo conclusivo, si valía la pena, etcétera, para la condonación al 100%, ¿no? Claro. Pero ya está, digamos, todo un planteamiento sobre lo que se va a trabajar, ¿no? Claro. Que es así, en mi teoría, como debemos estar trabajando este tipo de revisiones, ¿no? Claro. De la mano con un abogado, comentándole al cliente los riesgos, comentándole las consecuencias, etcétera, ¿no? Sí. Y en algunas perspectivas ha funcionado, en otras perspectivas la autoridad pues no lo ha considerado y pues va con un cúmulo de ilegalidades que ya las conocemos,
y que al final pues tenemos que aterrizar en medio de defensa. Y ha habido empresas que nos dicen, oye, Efraín, pero aquí no funciona. Bueno, pues no siempre funciona la misma receta, ¿no? Claro, entonces siempre todo es planear a un traje a la medida, ¿no? Exactamente, Claro. exactamente. Y fíjate que ahorita que hablabas de riesgos, siempre va a existir un riesgo, ¿no? Pero ya nosotros, de acuerdo al tip que nos diste, muchas gracias, Efra, y esperamos escuchar muchos tips a lo largo del programa, que a nuestros amigos les encantan los tips, es valorar esos riesgos y mitigarlos en lo máximo que se pueda, porque no vamos nunca a eliminar un riesgo, ¿no? Siempre Correcto. los vamos a tener y los vamos a poder reducir, pero los vamos a poder reducir al inicio, como tú dices, planearlo de inicio, y siempre debe de ser un contador y un abogado. Y nosotros en la firma siempre lo hemos trabajado así. Esa parte donde ves a futuro qué es lo que va a pasar con el abogado, vamos a encaminarlo de esta forma, lo vamos a trabajar así, y si a la autoridad no le queda satisfecho, entonces entramos con este plan B. El plan A es el contador y el plan B es el abogado, ¿no? Siempre Sí, lo hemos claro. manejado así, y sí, siempre es así, valorando los riesgos en ambas partes, el abogado, el contador y el abogado, el contador y el abogado, porque tenemos diferente formación profesional, diferente gestión del riesgo, diferente forma de mitigarlo, y derivado de toda esa lluvia de ideas que tengamos entre ambas partes, pues podamos buscar la mejor solución, ¿no? Sí, digo, al final de cuentas, esa mancuerna abogado-contador, digo, ayuda mucho en la visión del criterio y del riesgo. Sí. Porque a veces uno, por ejemplo, ¿no? Tu servidor tiene la carrera de contador, tiene la carrera de abogado y dices, Sí. Entonces él los atiende directamente con las dos facetas. Te Y les digo, imagino a ti, ¿no? Que eres no, contador no. y abogado aquí. Pues nada el más contador un angelito y el abogado acá, el Ándale. diablito, ¿no? Sí, y sí, Efraín, sí. ¿qué te dice el ¿Qué contador? te dice aquí, no? ¿Qué te dice aquel? Y sí, pero no, también llevo a mi diablito físico, ¿no? Llevo a mi abogado Sí. y vamos con el cliente. Oye, pero tú eres abogado. Sí, pero hay perspectivas que Claro. también es necesario observarlas y a veces uno no ve todo el contexto, ¿no? Entonces, Sí. que nos ayuden a ver el contexto para, tú lo acabas de señalar bien, mitigar los riesgos, ¿no? El riesgo siempre va a existir y siempre está presente, no lo podemos eliminar. Uno sale de casa con el automóvil y dices, bueno, pues espero que no haya riesgos, pero si hay, por lo menos aminorarlo, ¿no? Ya tengo mi seguro de vehículo, ya aminoro un poco el riesgo, ¿no? Respeto las señales de tránsito. El respeto a las señales de tránsito es una manera de mitigar el riesgo. También, ¿no? Entonces, vas de cierta manera mitigando riesgos. Hoy acaba de llover un tormentón. Sales temprano mejor, de tu casa. Exactamente, ¿no? Ya vas midiéndole precisamente para minorar el tema de los riesgos. Y eso llevarlo tanto en la vida profesional como en la vida personal, pues ayuda, ¿no? Hay un riesgo al final, al tomar una decisión, la que sea, siempre va a estar implícito un riesgo en esa decisión. Y al final de cuentas, si uno es consciente y dice, bueno, toma esa decisión, asumo también el riesgo que existe. Y si se da ese riesgo, pues la consecuencia también tendría que asumirla, ¿no? Y decir, bueno, pues es parte del riesgo. Entonces, cuando tú ves las revisiones de las autoridades, lo que muchos empresarios, lo que muchos contribuyentes dirán, elimíname el riesgo, ¿no? Que salga mi visita cero. Y es más, si llegara a salir la visita cero, nunca he visto solamente 2 revisiones en todo lo que llevo de carrera profesional, 2 revisiones que prácticamente salieron en ceros, ¿no? O sea, diferencias mínimas. Y yo dije, no, pues ahora le van a dar una estrellita al contador por decir, hiciste re bien tu trabajo, no, ahí te va tu estrellita. Lo revisaron por otro lado, ¿no? No, para el contador nada, ¿no? Ni estrellita, ni nada para el contador, ¿no? Y yo dije, no, pues le van a dar una estrellita ahí al empresario para reconocerle, ¿no? Oye, salió como siempre, ¿no? Cuando salen las cantidades elevadas, contador, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue? No, yo dije, no, pues ahora sí le van a dar una estrellita. Yo creo que el contador no hubo esa estrellita, pero... No, eso es muy malo. Debe de haber motivación para los que trabajamos bien. Exacto, ¿no? Exacto. Sí, mi querido Efra. Y bueno, tenemos mucha participación de nuestra audiencia, Efra. ¿Qué te parece si tú lees una y yo una? Me parece muy bien. Empiezo yo, ¿vale? Va. Bueno, le agradecemos a Alberto Montes de Oca por acompañarnos. Dice, muy buenas tardes. ¿Qué procede cuando la autoridad que nos está revisando se atrasa y el auditor del SAT nos hace firmar que terminó en un horario de oficina y en el día que tenía planeado?
cuando en realidad el escrito se terminó de firmar hasta las 12 de la noche de ese día. Me pasó y por evitar problemas ante el SAT se aceptó. Y en su caso se puede impugnar cuando pasó esto y cómo se mete el escrito o no se puede impugnar. Qué interesante pregunta te formula nuestro querido amigo Alberto Montes. Bien, Alberto. Cuando se dan las actuaciones de la autoridad, es cierto, el código establece un horario hábil, ¿no? Y el horario hábil puede ser desde las 7 de la mañana, si no me equivoco, hasta las 6 de la tarde. Sí, pero cuando la actuación comienza en un horario hábil, vamos a pensar que comenzó a levantar el acta de auditoría a las 5 de la tarde y terminó a la 1 de la mañana. Aunque haya terminado a la 1 de la mañana, al haber comenzado en una hora hábil, es legal. O sea, el problema es que haya empezado después de las 6 de la tarde, por ejemplo, que haya llegado a las 8 de la noche a levantar el acta, ahí la inicia y termina a las 2 de la mañana. Bueno, pues esa acta no tendría ninguna validez o sería declarada ilegal el procedimiento porque no está en una hora hábil, ¿no? Salvo que se acredite también que el negocio, bueno, pues ese es su horario, pero ya estaríamos hablando de características muy, muy particulares. Pero en términos generales, si la actuación de la autoridad comienza en una hora hábil, no importa a qué horas termine, lo importante es el inicio. Muy bien. Entonces ahí sería el tema. Perfecto, muchas gracias, Efra. Antonio Piña Cepeda, te mandamos un gran abrazo, amigo, gracias por acompañarnos. Buenas tardes para todos. Hemos atendido durante años auditorías de gabinete y visitas domiciliarias y afortunadamente hemos salido bien. Y reconocer también que las personas del SAT que nos visitaron no fueron más allá de lo que la autoridad tenía que revisar. Ahora las cosas han cambiado, pero muchas cosas son resultados de abusos de muchos. Sí. Muchos sabemos cómo nos van a ir porque se conocen los pecados. Sí, es correcto, cada quien conoce sus pecados, cada quien sabe en dónde está, ¿no? Y cuando venga el juicio de la autoridad fiscal, entonces sí tendremos que ver qué hacemos, ¿no? Sí. Hay quienes deciden confesarse y ahí dicen, no, hasta que me descubran. Bueno, pues cada quien tomará su propia decisión. Sí, nada más que esconderse es lo peor. Pero hablando de revisiones de gabinete que nos comenta Antonio, en las revisiones de gabinete no es una intromisión al domicilio. La revisión de gabinete es una molestia a los papeles, nada más, que es la contabilidad. Entonces, para iniciar una revisión de gabinete, como no se van a introducir al domicilio, lo que hacen es una solicitud de información y de documentación, y lo que hacen es que nosotros llevamos la documentación y la información a la autoridad fiscal, a sus oficinas, y a partir de ahí, la autoridad va a revisar toda esa información y documentación que se le proporcione. Al término de la revisión, lo que va a levantar es un oficio de observaciones. No hay un acta, una última acta parcial. No, hay un oficio de observaciones. Y habrá 20 días para manifestarse en torno a ese oficio de observaciones. Y posterior a esos 20 días vendrán los 6 meses para determinar el crédito fiscal. Entonces, en comparación con una visita domiciliaria, la revisión de gabinete pues es más puntual, ¿no? Hoy me pidieron la documentación, la llevé a las oficinas de la autoridad, tengo mi oficio de observaciones, ahí se concluyó la revisión documental o de gabinete, y ahora esperar la determinación de crédito fiscal. Entre el oficio de solicitud de información y el oficio de observaciones, lo único que pueden hacer es más oficios de solicitud de información. Oye, me faltó esto, oye, me faltó aquello. Bueno, la autoridad va a solicitarlo, pero no se está introduciendo al domicilio. Nosotros llevamos la documentación desde las características o los pasos que se siguen en una revisión de gabinete. Claro. ¿No? Sí, muchas gracias. Efra, también tenemos la participación de Miguel Sánchez. Buenas tardes. Una pregunta. Ahora están enviando invitaciones por diferencias en IVA e impuestos retenidos que según la autoridad tiene diferencias con lo que nosotros pagamos. ¿Debemos atenderlas para aclaración o no? Fíjate que aquí, retomando el tema de las cartas de invitación, primero hacer el autodiagnóstico. Sí. Un punto importante, y qué bueno que lo comparte Miguel, un punto importante es, la autoridad te dice, tú tienes impuestos retenidos por tal cantidad, 10,000 pesos, y has pagado 9,000. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos?
tratar de adivinar cómo llegó la autoridad a los 10,000. Estamos buscando, oye, ¿qué fue lo que sumó la autoridad para poder llegar a los 10,000? Y nos desgastamos muchísimo. Cuando en realidad no es mi obligación saber de cómo llegó la autoridad a los 10,000. Mi obligación es demostrar que los 9,000 que yo pagué están debidamente soportados y pagados. Si hay quien lo quiere atender, que lo haga. Si no lo quieres atender, no lo atiendas. No es un ejercicio de facultades de comprobación, no es una auditoría, es nada más un comparativo. Incluso estas invitaciones de IVA y de impuestos retenidos ni siquiera están llegando por buzón tributario. Están llegando a través de correos masivos. Ya un correo masivo te dicen, hay estas diferencias, y tú tratas de integrar lo que la autoridad está señalando para ver en dónde está la diferencia. Bueno, pues nuestra obligación no es determinar cómo llegó la autoridad. Nuestra obligación, con base en el principio del artículo 6 de código, la autodeterminación fiscal, ¿no? Me corresponde a mí determinar correctamente mis contribuciones. Y entonces yo tengo que tener debidamente soportadas las cifras que estoy manifestando. Nada más hay un tip en materia de nómina. En materia de nómina, lo que tenemos que cruzar son las fechas de pago. Tienes que extraer todos tus recibos de nómina y ordenarlos por fecha de pago, no por fecha de timbrado. La fecha de pago es lo que considera la autoridad que se debió de haber retenido. Entonces muchas veces sucede que la última nómina del mes no se timbra, bueno, se timbra en el fin de mes, pero se paga en los primeros días del siguiente mes. Entonces no corresponde este mes, corresponde al mes siguiente, porque hay que ordenarlos conforme a la fecha en la que se pagaron, porque esa fecha corresponde a la retención. La retención es por lo pagado, no por lo timbrado. Entonces, lo que hemos detectado con los impuestos retenidos es precisamente eso, que muchos hicieron la sumatoria mensual con base en los CFDIs de nómina timbrados. Y cuando observas la fecha de pago, dices, ahí ya cambia. Entonces, nada más sería ahí cuestión de tener ese tiempo. Perfecto. Ahora te toca a ti. Mira, con mi querido Mario Alfonso Rodríguez, amigo, hermano, carnalito, te mando un gran abrazo, un saludo y gracias por acompañarnos. Buenas tardes, estimado Efraín. En tu particular opinión, entonces, como dicen coloquialmente, las invitaciones por parte del SAT siguen siendo un llamado a misa o se están volviendo la antesala de que la autoridad ejerza facultades de comprobación. Para mí, en lo particular, mi querido Mario, sigue siendo llamadas a misa, nada más. Es quien quiere ir. Y qué bueno que tomas esa connotación, mi estimado Mario Alfonso, a mí ya se me había pasado, pero es cierto, son llamados a misa, pero una parte importante es, cuando una persona va a misa, va preparada, no nada más va para ver qué encuentra, no, va preparada precisamente. Por ejemplo, digo, independientemente de la religión que seamos, tu servidor es católico, y entonces pues la intención de ir a misa pues era comulgar, o sea, la esencia, ¿no? Entonces te preparas precisamente para ello, ¿no? En el tema de las cartas de invitación, pues lo mismo, o sea, si vas a atender es porque vas a aclarar precisamente los puntos medulares de la autoridad, entonces nada más tener cuidado. Ahora, si no quieres ir, tampoco pasa nada. O sea, no voy, pero de todos modos me hago mi examen, me autodiagnostico y veo en dónde están mis riesgos. Es mejor saber cómo nos tiene la autoridad catalogados, ¿no? Claro. No es que llegue una carta de invitación y diga, es una carta de invitación, ya hago un lado y ya la tiro. No, hago la carta de invitación y quiero ver, cómo me está viendo la autoridad, ¿no? ¿Cómo ¿Qué me tan veo pecador me ve? Exactamente, ¿no? ¿Qué tan mal me ve? Me está apreciando la autoridad. Voy a realizar todo un diagnóstico y eso me da pauta para conocer mis áreas de oportunidad. Fíjense que está sucediendo esto, fíjense. Y modificamos políticas, modificamos una forma de trabajo y eso va a minorar muchos riesgos hacia el futuro. Sí. Y concentras el riesgo pues en estas cartas de invitación que te ha hecho llegar la autoridad, ¿no? Claro. Sí, súper importante. Y bueno, también tenemos a Juan Guzmán. Para otorgar una garantía a cliente, puedo emitir un CFDI de egreso a público en general, mencionando solo en el concepto el RFC del cliente en vez de una nota de crédito. El cliente no quiere CFDI de la garantía. Muchas gracias.
Mi estimado Juan Guzmán, me estás llegando con el CFDI de garantía. Yo quiero pensar que nosotros estamos garantizando alguna situación. Por ejemplo, una garantía de un bien, un depósito en garantía, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, primero hay que atender a que los CFDIs, conforme al artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, dice, estuvimos dando cursos de CFDI en el 2014, como no tuviste idea, sí. Muchísimos. Y entonces se nos quedó tan grabado el 29 del Código que establece, cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de emitir un comprobante fiscal, es decir, primero la ley te tiene que obligar a emitir un comprobante. Una vez que ya la ley te obligó, entonces lo tiene que hacer de manera electrónica a través de un CFDI. Sí. Por las garantías, yo no observo que la ley establezca esta obligación de emitir un comprobante. Entonces, por lo tanto, no hay necesidad de emitirlo. Por ejemplo, yo voy a rentar un inmueble y me pagan la renta que inicia y 2 meses de garantía, ¿no? Bueno, pues esos 2 meses de garantía no son un ingreso. La ley no me obliga a emitir comprobante por esos 2 depósitos en garantía. Por lo tanto, yo no estoy obligado más que a emitir el comprobante por la renta que estoy recibiendo, pero no por las garantías. Ese es el ingreso. Las garantías no son ingreso. Claro. Entonces, por lo tanto, no estaría obligado a emitir el comprobante. No tendría absolutamente, en mi opinión, por qué emitirlo. Muy gracias. Okay. Muchas gracias, Efra. Estimado Pedro Benítez, buenas tardes. Una pregunta. En una auditoría por parte del SAT del año 2017 me piden materialidad de operaciones en deducciones, pero si no me equivoco, en ese año no existía la materialidad en el Código Fiscal de la Federación. ¿Es correcto esto por parte del SAT? Qué interesante, qué participativos y qué reflexiones precisamente presentan. Parece, en mi opinión, que el concepto de materialidad surge a partir de la norma legal. Y bajo esa perspectiva podríamos decir, hoy existe la materialidad y antes no existía. En la opinión de tu servidor, no hay un concepto, no hay un concepto dentro de la ley que nos defina qué se debe de entender por materialidad. No hay un concepto. Es por un lado. Pero por el otro, ¿qué se ha traducido la materialidad? En acreditar que una operación, que un acto se llevó a cabo, se produjo. Por ejemplo, ¿por qué surge el tema de la materialidad? Sobre todo en revisiones por parte de la autoridad fiscal, ya sea en devoluciones de IVA, visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, devoluciones de impuestos. No hay un mecanismo en el que no surja el tema de la materialidad. Y lo que yo observo que la autoridad y nosotros, o tu servidor comprende como materialidad, es acreditar que la operación o el acto se llevó a cabo. ¿Por qué surge esto? Por el tema tecnológico. Todo sucede en un nivel virtual. Así es como coloquialmente lo ve tu servidor. Todo sucede en un nivel virtual. En el virtual se genera un CFDI, no en el mundo físico. En el virtual se genera una transferencia electrónica de fondos. En el mundo virtual se generan infinidad de cosas, ¿no? Las redes sociales, los mensajes, y luego estamos debatiendo si es una fake news y si fue del portal. Bueno, ya ni siquiera necesitamos consultar el Diario Oficial de la Federación. Con que salga en el Twitter decimos, sí, ya es prácticamente oficial, ¿no? Y vamos, porque todo eso es tecnología. Claro. Sin embargo, la materialidad yo la observo desde el punto de vista de que debió de haber pasado en el mundo físico. Es decir, cómo lo que aparece en el mundo virtual se refleja, o más bien es reflejo de lo que aconteció en el mundo físico. Por lo tanto, por ejemplo, en el caso del costo de lo vendido, ¿ok? Tú estás deduciendo un costo de lo vendido. Tienes un CFDI y tienes un pago por ese CFDI. ¿Ok? Yo quiero saber cómo entró la mercancía a tu almacén. Yo quiero saber de la mercancía al almacén, cuándo entró, cómo fue evaluada, qué asignación de precio le diste y luego qué salida le diste.
Y entonces ahí no tenemos FDIs, pero sí tenemos una nota de entrada al almacén, sí tenemos quién recibió la mercancía, sí tenemos si esa mercancía tenía defectos o no tenía defectos. Todos esos papeles que no nos gustan. Esos son los papeles de control interno. Claro. Entonces, para mí, en esta cuestión del compliance, cuando dicen, oye, es que hacer el compliance sí, pero hay que ir comenzando por algo. Claro. Y muchas veces comenzamos por el compliance corporativo, que está padrísimo, por el compliance laboral. Y es necesario empezar por ese también. Pero esta parte del control interno es indispensable cuando queremos llegar a la materialidad. Sí. Porque entonces decimos, a ver, ¿quién es el encargado de almacén y cuáles son sus funciones? Y entonces ya estás viendo el manual de funciones, el manual de puestos, y empiezas a analizar más esos puntos y dices, no, es que el almacenista tiene estas obligaciones. Y si tú puedes observar, todas estas facturas tienen la firma del almacenista, e incluso esta mercancía fue devuelta porque no estuvo de acuerdo con la calidad o con las especificaciones. Yo te pedí zapatitos blancos y me los trajiste en zapatitos azules y pues bueno, van de regreso, ¿no? Sí. Y entonces todo eso conlleva. Luego ya cuando va a salir la mercancía, seguramente si lleva un adecuado control interno ya aterrizado con todo el tema del compliance, viene, oye, ¿y dónde está la orden de pedido? ¿Quién la realizó? Claro. ¿Quién la autorizó? Y entonces, ¿cómo fue que la mercancía salió del almacén? Claro. Y entonces ahí tienes la materialidad de esto, que no tiene que ver con la parte fiscal. Entonces, si lo vemos así, yo te podría decir que desde el 2017 y desde antes, teniendo un control interno, tú ya estabas protegido con la materialidad. Claro, y perdón, amigo Efra, a lo mejor siendo muy exagerada, que luego muchos clientes nos dicen eso cuando es tema inventario y todo eso, los códigos que tienes que poner en el CFDI, y es necesario, le decimos, es que tiene que coincidir exactamente el código, la descripción que tiene el código que te da el SAT con la parte física, el material que estás recibiendo, porque si no, también ahí hay problemas. Y luego dicen, no, contador, es que ya me urge y necesito ingresar esto, y aunque no esté perfectamente bien relacionado a lo que me están trayendo físicamente con lo que viene en el CFDI, yo ya tengo que venderlo, y tengo que hacer esto, y tengo que hacer lo otro, y me están pidiendo que lo pague, porque si no, no me dejan la mercancía, y se me está yendo el cliente. No, es que todo eso son los detallitos que decimos. El CFDI tiene ciertos códigos que tienen ciertos detalles en los códigos que te mencionan a detalle cómo tiene que ser la mercancía, cómo te la tienen que entregar, y es lo que estás ingresando a lo mejor a tu almacén o lo que estás vendiendo. Y perdóname, pero no puede ser así, tienen que dar el CFDI de manera correcta. Sí. Es que ya me lo están pidiendo porque si no... Inevitable no ser absorbido por la fuerza oscura, diría mi querido Martín Rojas, del CFDI y del SAT, ¿no? Y luego, contador, es que usted está de parte del SAT. No es que esté de parte del SAT, es que después vamos a tener problemas. Es correcto, porque en cualquier tema de materia fiscal, de compliance, vamos a aterrizar y no se puede alejar lo que es el CFDI. Sí. El CFDI tiene que estar presente. Y hay otro tip. ¿Cuál es la peor clave que se puede señalar en un CFDI de clave de producto o de servicio? Sí. La peor clave que puedes señalar es 01010101, que significa ni yo sé lo que estoy vendiendo. ¿Por qué? Porque ese es por identificar o por señalar o se desconoce o no aparece en el listado. No significa eso. Significa ven y revisa. Exactamente. Porque como yo no sé ni lo que estoy vendiendo, entonces, fisco, puedes venir aquí para que tú me digas qué es lo que estoy vendiendo. Sí, claro. Entonces dices, no, esa clave es la peor, pero es que ya me urge y ya lo tengo que... No, es que no la encuentro. Tienes que ubicarlo, porque si no, vamos a pensar que alguien dice, bueno, no importa porque eso no me corresponde a mí. Anotar la clave del producto o del bien es del proveedor. Y a lo mejor en el medio de defensa podemos hacerlo valer de que pues no es mi responsabilidad la clave del producto o del servicio. Si el proveedor señaló esa clave y no corresponde con la descripción, pues, ¿y yo qué culpa tengo, no? Sí, pero ya te colocaste en un riesgo mayor. Sí, porque yo qué clave voy a asignar para la venta. Claro, mejor
Tú desde el principio tratas de platicar con Claro. tu proveedor para que sea Empatar. la clave del producto del servicio, y eso va a minorar el riesgo de que pueda ser objetada Sí, esa sí, deducción. sí, sí. Ya no te vas a necesitar ir a un litigio, ya lo estás empalmando desde Claro. aquí, te evitas este trámite. Entonces, porque muchos podrán decir, bueno, lo podemos defender, sí, pero no se trata nada más de defensa. Se trata de establecer mecanismos de control que precisamente ayuden a minorar riesgos, a proteger al empresario y a buscar su tranquilidad, Sí, ¿no? claro. Entonces, pues sí. Sí, Sí, que aunque seamos indispensable. exagerados, pero tenemos que cumplir con eso. Sí, correcto. Y también tenemos nuevamente a Mario Alfonso. ¿Qué opinión te merece, mi estimado Efraín, respecto al tema de fecha cierta exigida por la autoridad en las operaciones realizadas por los contribuyentes en las revisiones fiscales de ejercicios anteriores a 2019? ¿Sería peleable el que no sea exigible por parte de la autoridad dicha cualidad en los contratos realizados por el contribuyente, siendo que este precedente judicial data del 2019? ¿Cuál es tu opinión? Al tema de la fecha cierta. Vaya que me colocas en una encrucijada, mi estimado Alfonso. Ahora sí, esta situación. Miren, en lo particular, su servidor distingue lo que es la fecha cierta de la materialidad. Son dos cuestiones distintas. La materialidad es esto que compartíamos en el sentido de acreditar que la operación se llevó a cabo, y en ello nos ayuda muchísimo el control interno. Esa entrada al almacén, esa salida al almacén, esos procedimientos de evaluación, esos procedimientos, esos manuales de procedimiento de lo que tenía que ser el almacenista, esa orden de pedido, esa orden de remisión, esa orden de entrega, etcétera. Incluso hoy con las carta aporte, ¿no? Con la carta aporte, en el sentido de que tú ya indicas qué mercancía vas a llevar en ese contenedor o en ese camioncito, y que está saliendo de mi fuente, ¿no? De mi centro de trabajo. Entonces eso también ayuda a la materialidad. Son varios aspectos que tienen que ver, entre más fortalezcamos el control interno, claro, más fortalecemos la materialidad. Pero en lo particular creo, no me desvío por la fecha cierta de un contrato, porque si bien se ha dicho que para que un contrato tenga fecha cierta se requiere estar protocolizado, pasar ante la fe del notario público, etcétera, pero es sobre el contrato y es sobre el acuerdo de voluntades. Vamos a poner un ejemplo con mi querida amiga Elizabeth. Vamos a firmar un contrato. Yo te voy a hacer tu contabilidad durante los próximos 12 meses. Es un acuerdo de voluntades. Lo vamos y lo certificamos ante notario. Eso le está dando fecha cierta a nuestro contrato, que hoy lo hicimos. Pero la materialidad no se va a dar hoy. La materialidad se va a ir dando conforme te vaya prestando el servicio, conforme vayamos levantando las minutas. Por eso es tan importante saber cómo se desarrolla, cómo se acredita la materialidad en una prestación de servicios. Sí, los entregables. Los entregables. Tenemos reuniones donde discutimos los estados financieros. Bueno, levantemos una minuta de lo que estamos realizando, de los acuerdos que lleguemos, la firmamos y estamos en eso. La materialidad, no en la fecha cierta. La fecha cierta es que celebramos un contrato. Y ya también lo ha señalado tanto el Tribunal de Justicia Administrativa como tribunales colegiados, en el sentido de que la fecha cierta no es materialidad. La fecha cierta es que un contrato se firmó en una fecha determinada y que las partes se comprometieron a algo. Sí, claro. Pero eso algo iba a suceder en el futuro. Algunos contratos sí pueden dar fecha cierta y materialidad, como por ejemplo un contrato de préstamo, ¿no? Hoy acabo de recibir de parte tuya tal cantidad de recursos económicos y lo hacemos en el contrato de préstamo, y yo me comprometo a pagarte ese préstamo, y ahí viene la parte futura, me comprometo a pagártelo dentro de 3, 4, 5, 6, 8 meses, ¿no? Y entonces la materialidad va a ser cuando estemos pagando cumpliendo esta obligación. Claro. Entonces, tratar de distinguir entre lo que es la fecha cierta y para qué nos sirve de dejar el punto en cuando firmamos el contrato con lo de la materialidad. Y en algunas ocasiones no ha sido necesario presentar un contrato de fecha cierta, sino lo más importante ha sido acreditar la materialidad. Porque, por ejemplo, en una tienda que se dedica a la compra-venta de zapatos,
pues no voy a estar haciendo contratos cada vez que entra un particular para comprar unos zapatos y protocolizarlo para darle fecha cierta, sí. ¿no? O tal vez podríamos hacer en un contrato de suministro, tal vez, oye, tú necesitas que cada X meses te estés surtiendo de zapatos. Bueno, pues hacemos un contrato de suministro de zapatos, lo protocolizamos, pero ese es el acuerdo de voluntades. La materialidad se va a estar dando cuando tú me digas, aquí está mi orden de pedido, tú te comprometiste a esto, sí. La salida al almacén, etcétera, a lo mejor hasta yo los fabrico, entonces todo el procedimiento de fabricación viene a darle materialidad. Ese es el soporte. Entonces, para mí, yo debato más con la materialidad, me sirve de mayor soporte que tener el contrato de fecha cierta. Si yo tengo solamente el contrato de fecha cierta, por ejemplo, del suministro de tenis o de zapatos, pero no tengo materialidad, seguramente me dirán, bueno, pues padrísimo que hayas hecho ese acuerdo de voluntades, ¿eh? Yo no te estoy objetando el acuerdo de voluntades. Sí. Está correcto. Yo lo que te estoy objetando es cómo se desarrolló. Es que solo es una parte de la materialidad. Es correcto. Claro. Es el inicio. Sí. Ya la materialidad viene a darse con una serie de actos, ¿no? Es una de las palomitas. Exactamente, exactamente. Sí, mi querida Efra, y bueno, también tenemos la participación de Juan Arturo Guzmán. ¿Cómo explicar al dueño de empresa que aplicar control interno a raíz del aumento de la carga administrativa por CFDI 3.3 desde 2017 y sin usar compliance porque el dueño no lo entiende, aunque se enoje la contadora? Bien. Yo sé que no te vas a enojar. No. Bueno, no sé si esté hablando de mí. Yo nunca me enojo, ¿eh? Yo siempre me estoy riendo. Así es. Fíjate, qué interesante lo que comparte Juan Arturo, cómo explicarle al dueño. Sí, que es lo que siempre hemos debatido aquí con las personas que nos ayudan, que nos acompañan, que nos dan todas sus expertise, sus opiniones, todas sus vivencias, como tú, mi querido Efra, que nos apoyas en el programa, todos nuestros grandiosos invitados. ¿Cómo convences al dueño? O sea, el dueño te puede poner miles de pretextos. No, es que esto y lo otro, y la luna y el sol y lo que sea te puede poner. Y no logras convencerlo. O sea, siempre se tiene que convencer el primero de que lo que está sucediendo, pues, puede llegar a caer en la tómbola y me va a tocar o no, pero ¿cómo lo convences, no? Fíjate, ¿cómo enamorar a un cliente? Sí. Para que haga... Hablarle bonito. Exactamente, para que realice esto que es importante y que nosotros lo valoramos. Pero también tiene que ver con el tacto y eso no nos lo enseñan en la escuela. Cómo hablarle al cliente, de qué manera hacerle ver que esto es beneficioso, ¿no? Entonces, si yo llego con el cliente y le digo, oye, fíjate que es importante saber del control interno porque tienes el CFDI 3.3 y entonces la autoridad tiene que hacer esto y tiene que hacer aquello y etcétera. ¿Cuál es la visión que observa el empresario? Tengo que hacer el control interno para satisfacer los caprichos de la autoridad. Sí. Y entonces es por eso que dice, ay, como que ya tengo demasiada carga como para que ahora me digas que tengo que hacer esto. No, y también el tema económico, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Porque entonces, no es gratis. Entonces lo que hemos hecho en algunos casos es cambiar la estrategia. No es para satisfacer a la autoridad fiscal, no. Mira, tú tienes todo este cúmulo de riesgos y la autoridad, si nos llega a revisar, este será el escenario en el cual estés colocado. Y eso va en riesgo de tu patrimonio. Yo quiero el control interno para que tu patrimonio esté protegido, para que tu libertad de hacer negocios esté garantizada. Evitar que te roben, evitar fraudes. Exactamente. No sabemos si dentro de todo esto tu pérdida no son los impuestos. Sí. Tu pérdida es que hay falta de controles del material, hay mermas excesivas, hay contubernio entre propio personal porque sabe que no hay control que lo pueda detectar. Sí. Y entonces, no es que tu negocio sea malo, no es que tu negocio sea improductivo. Es más, ni siquiera sabemos hoy, porque no tenemos el control interno, no sabemos hoy si tu negocio vale la pena o no vale la pena. Es decir, si para ti es rentable o no es rentable. Si te estás colocando en un riesgo de lavado de dinero. Claro. ¿Por qué?
Porque observamos tanto el tema fiscal y que mi empresario supone que entre menos impuesto es mejor. Sí. Sí, pero no sabemos cómo está la rentabilidad de tu negocio y a lo mejor ese menor impuesto significa que este negocio que tú tienes, la verdad le estás invirtiendo demasiado recurso económico para lo que verdaderamente te está redituando. No hay una rentabilidad pues razonable a tus ojos, ¿no? Ahora, si tú estás contento con esta pequeño margen de utilidad, bueno, también no lo voy a discutir porque eso es totalmente subjetivo, ¿no? Sí. Pero tu negocio tal vez pudiera dar un mayor rendimiento. Y a lo mejor esto que vamos a invertir, porque el control interno es una inversión, esto que vamos a invertir lo vas a recuperar en X plazo, porque ya no vas a tener las mismas mermas, porque el control del inventario va a ser con mayor cuidado. Incluso había, por ejemplo, unos clientes que rentaban bodegas, ¿no? Decían, es que están las bodegas, ¿y por qué? ¿Por qué no planeas unas compras de inventario justo a tiempo, debidamente proyectadas? Claro. O sea, si tú me dices que tienes mercancías en el almacén, es porque no las estás vendiendo. Entonces, ¿por qué decidiste comprarlas? Oye, es que había una oferta en el mercado. Pues esa oferta en el mercado, si yo le incorporo a lo que te compraron el producto, más todo lo que estás gastando en el almacenaje, pues esos productos ya incrementaron de precio, de tal manera que incluso si yo los quisiese vender al precio que hoy tienes, no vamos a recuperar. Entonces vas viendo desde el punto de vista financiero para poderle explicar al dueño. Sí. Y la repercusión en sus recursos económicos y en su protección patrimonial y su libertad. Y cuando empieza a cambiar esa visión, dice, me quieres proteger a mí. Entonces creo que estás pensando para mí. Me interesa lo que estás planteando. Vamos a comenzar con algo muy sencillo, que va a ser esto. Y ahora sí que vamos a hacer el plan, ¿no? Empezamos con esto pequeño, pero quiero que veas los resultados en 3 o 4 meses. O sea, no quiero ver los resultados mañana, señor empresario. Vamos a darle un tiempo. Después de esos 3 o 4 meses ya había un resultado, ahora vayamos con otro. Y vamos a ir incrementando en diferentes áreas. Y los resultados se van a ir monitoreando y se van a ir visualizando cada periodo de tiempo, ¿no? Claro. Y entonces vas a ver si no tu empresa va a decir, ok, ya ese control interno me está ayudando. ¿Okay? Pero no desde el punto de vista de, es una obligación por la materia fiscal. No, es más de protección para él. Claro. Y cuando un empresario escucha que va a tener mayores ganancias, mayor rendimiento. Le brillan los ojitos. Exacto, pues aquí no. Dice, oye, sí, esto me puede dejar más. Yo ni sabía, ¿no? Que tenía mermas. Yo ni sabía que estaba, había tomado una inadecuada decisión del almacenaje. Yo no sabía que podía cotizar en diferentes fletes. En fin, ¿no? Una serie de circunstancias que al final ya el empresario va cambiando, modifica su toma de decisiones y por supuesto hay un impacto. ¿Y qué provocas con eso sobre todo? Que la parte fiscal ya no sea su único foco de atención, porque era su único foco de atención. Estoy pagando mucho impuesto, estoy pagando mucho de aquello. Ya deja de ser poco a poco el foco de atención porque ahora está más ocupado en vender, en negociar, en ver oportunidades de negocios, en el crecimiento, porque ya la materia fiscal como que dice ya la superé, ya no es lo que me detiene, ahora son otras cuestiones, ¿no? Oye, Efra, y cuando el empresario está tan confiado en su misma capacidad, su mismo control, vayamos a decirlo así, por él y por su personal, que dice, no, yo no necesito control interno. ¿Ahí qué hacemos? ¿Te das un tiro? No, es la creencia siempre. Es que hay muchos empresarios, Efra, perdón que te interrumpa, sí, y dicen, no, yo tengo todo controlado. Es que la creencia es, si así lo he hecho siempre y no he tenido problema, entonces estoy bien. Sí. O sea, tiene que existir un problema que me demuestre que yo lo estoy haciendo mal. ¿Okay? ¿Qué es lo que hacemos con este tipo de empresarios? Por ejemplo, si a mí me interesa entrar a trabajar con él porque veo una oportunidad que pudiese ser importante, porque si es un empresario que dice, yo así estoy bien, estoy contento y no me hacen falta tus servicios, digo, padrísimo, lo respeto y sigo buscando con quien sí quiere trabajar, ¿no? De distinta manera. Pero si veo que pudiera interesarle de manera gratuita,
totalmente así, sin cobro de honorarios. Permíteme hacerte un diagnóstico. Sí, claro. Un diagnóstico nada más, no te va a cobrar absolutamente nada. Nada más déjame detectar áreas de oportunidad. 2 o 3 áreas de oportunidad. Una padrísima, por ejemplo, que es la de nóminas, ¿no? ¿Qué es lo que encuentras? Sí. El mismo que prepara la nómina, el mismo que paga, ¿no? Y luego detectas que el que paga la nómina, el que hace la nómina y el que paga la nómina tiene una relación sentimental con una persona de la misma empresa. Y entonces comienzas a observar algunas cuestiones que pudieran, aunque los controles sean correctos, pero vas observando los riesgos. Y entonces a partir de ahí le puedes empezar a comentar, mire, el riesgo es 1, el riesgo es 2, el riesgo es 3, el riesgo es 4. Le hago una exposición de riesgos y usted consérvela. Cuando crea que sea indispensable, me llama y estamos listos para atenderlo, ¿no? Cuentas por cobrar, Efra. Sí, cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Muchas veces, ¿qué es lo que se ha detectado en cuestiones? Aunque el control interno sea correcto, pero en cuestiones de pago a proveedores, se anticipan y dicen, no, te pago el proveedor A, el proveedor A, el proveedor A, y nosotros nos preguntamos cuando hacemos una revisión de este tipo operativa, ¿no? Oye, ¿por qué siempre al proveedor A, no? O sea, ¿qué tiene el proveedor A que siempre es puntual? ¿Qué onda con el inventario? Pago, ¿no? Y luego, exactamente, y empiezas a cuestionar otro tipo de ideas ya que van surgiendo de la propia operación y vas detectando, ¿no? Detectando algunas cuestiones. Sí, fíjate, Fra, que ahorita que estábamos hablando de eso, hay algunos empresarios que luego nos dicen, ay, contador, es que usted tiene una duda de todo mundo, usted gestiona todo, pues es que hay que tener una mente maliciosa para poder encontrar esos focos rojos, porque luego derivado de las pláticas que tenemos con los empresarios, donde nos dicen ellos y los colaboradores su forma de operar y lo que hacen y lo que no hacen, entonces se te empieza a llenar todo ese arbolito de focos rojos y otro foco rojo y otro por acá y otro por acá y ya luego todo es rojo y dices, es que no es posible que estén trabajando así. No, contadora, es que yo creo que esto es así, así. No, miren, permítanos trabajar, empezamos a gestionar esto, lo otro, y ya usted, como tú dices, ¿no? Nos dirá qué es lo que analiza de esta situación, ¿no? Y es cuando ellos se dan cuenta y dicen, tenía razón, yo no había pensado de manera maliciosa como usted, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto otro. Entonces, también los empresarios van teniendo esa agilidad, por decirlo así, en los negocios para poder captar tipo de fraudes que se pudieran dar, situaciones que los ponen a ellos en riesgo de manera indirecta, porque ellos no lo están haciendo los colaboradores, y a ellos los colocan en un riesgo, ¿no? En el que al final del día, ¿quién tiene que dar la cara ante la autoridad? El propio empresario. Y en el caso de auditorías, ¿quién tiene que dar la cara? El empresario. Así es, el representante legal. Y sí, y en este tema de las auditorías, ¿cómo surge el nervio con el empresario cuando llega antes de levantar el acta final y el oficio de observaciones? Llega una cartita, atenta invitación para que se presente el representante pues legal o los órganos de dirección a las oficinas de la autoridad para que le hagan ver el conocimiento de todas las observaciones detectadas durante la revisión. Y tengo que ir y sienten, y es la sensación, si incluso la tienen cuando se tramita una firma para una cita para la FIEL, me van a detener allá. Luego te dicen, me toman la foto y luego de lado y luego las huellas, parece que me van a ingresar al reclusorio. Sí, por eso un empresario, cuando le llega una revisión, por ejemplo, de este tipo, visita domiciliaria o revisión de gabinete, lo primero que tenemos que hacer es tranquilizarlo en el sentido de saber qué es el procedimiento que va a presentar, ¿no? Usted le va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar aquello, va a pasar aquello. Eso ayuda a la tranquilidad. Lo mismo cuando se trata de una cita para la FIEL. Se le dice, señor empresario, no se preocupe, le van a tomar fotos así, fotos acá, lo van a hacer tocar el piano, coloquialmente, le van a tomar una foto del iris y al final le van a entregar un USB donde vienen sus archivos. Sí. Es todo, no se preocupe, no lo van a detener, no lo van a hacer absolutamente nada, ¿no? Y efectivamente, cuando ingresa y ya está preparado para lo que va a acontecer, pues también regresa a su tranquilidad, ¿no? Dice, contador, exactamente lo que usted me dijo.
Cuando se trata de cartas de invitación, por ejemplo, igual le platicamos al empresario, usted va a llegar a la oficina de la autoridad o lo van a citar en forma remota a través de mecanismo virtual, y lo que van a hacer es presentarse las autoridades del SAT. Le van a proyectar toda la información que tiene, las inconsistencias, etcétera, etcétera. Todo eso se lo van a mostrar. Al final le van a decir, bueno, pues usted qué tiene que decir para aclarar eso. Usted lo único que tendría que decir, ahí está el tip, usted lo único que tiene que decir cuando acude a estas citas con la autoridad es: muchas gracias, lo reviso con la información que tengo en la empresa porque pues no vengo preparado, claro, y haremos las aclaraciones pertinentes. Que tengan ustedes una muy buena tarde y nos despedimos. Gracias por la información. No hay que decir cuándo tengo que llevar la informativa o cuándo tengo que presentar la aclaración o ya me comprometo a pagar todas esas diferencias y vamos a hacer un pago en parcialidad. No. Nada de eso es necesario. Usted fue a una cita donde se le informaron sobre algunas inconsistencias, pero usted tiene su derecho a analizarlas en lo privado, en su oficina, ¿no? Y entonces nos ha sucedido, llega el empresario, primero muy nervioso, le platicamos qué es lo que va a suceder, llega a la cita, se presenta, sucede todo este acontecimiento y me dice: contador, es cierto, es todo tal cual como me lo dijo. Y la pregunta, ¿y contestó también como le dije? Sí, correctísimo. Ah, perfecto, entonces todo tranquilo, ahora vamos a trabajarlo, ¿no? En cambio, cuando ya estás en una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, pues no, nada de eso, ¿no? Sí, el contexto cambia totalmente. Entonces nosotros, al momento de dar una atención, incluso, no está por demás, pero sí sería interesante acudir a capacitarnos en redacción, porque hemos visto algunos escritos que presentamos como contadores donde decimos: híjole, ¿y aquí qué trataste de decir? Se entiende todo lo contrario a la intención que perseguías. Entonces, cuidar ese tema y cuidar el tema, por ejemplo, también de lo que estamos contestando. En el tema jurídico hay algo que se llama el momento procesal oportuno. Es decir, el momento en el cual el contribuyente tiene que manifestarse, tiene que hablar. Por ejemplo, llegan y tocan a la puerta: traigo una visita domiciliaria. Y entonces aquí el notificador comienza en la orden de visita a señalar: ciudadano Efraín Salvador Miramón, aquí está la orden de visita, ¿no? Y yo lo observo. Eso es un acto ilegal. Y entonces yo lo que comienzo a hacer es: oiga, usted es un ilegal porque no tiene que hacerlo así. Yo he ido a cursos de capacitación, hay tesis de jurisprudencia, todo el marco de derecho. Es que ese a quien va dirigido la orden de visita, usted no lo puede escribir aquí. Eso tiene que venir ya preimpreso de una autoridad, y etcétera, y etcétera. Espera. Sí, déjalo que haga. Ese no es el momento procesal oportuno. Y habrá un momento para manifestarse, sí, pero ¿qué es lo que provocamos? De tanto necesitamos el Estado de Derecho que nosotros mismos nos boicoteamos. Sí, claro. ¿Ok? Entonces, todavía ni siquiera si la visita, ¿qué tal si en la visita al final termina con 10,000 pesos, ¿no? Y tú dices: pues los pago. ¿Qué trascendencia fue que te lo haya hecho con escrito? Bueno, no hubo ninguna trascendencia, terminé pagando y estoy de acuerdo. Y es más, ese ejercicio ya no me lo pueden volver a revisar porque yo decidí cubrirlo. Oye, fueron 100,000 pesos, pues ¿qué? Y determiné pagarlo y ese ejercicio ya no me lo pueden revisar, aun cuando haya constado una ilegalidad, porque pagué y porque no me inconformé. Si decido inconformarme, entonces habrá una serie de vicios que podré hacer valer en los medios de defensa. Cuando contestas el oficio de observaciones, la última acta parcial que te dan 20 días para que manifiestes lo que a tu derecho convenga, ahí en muchas ocasiones tratamos de ver ilegalidades y decir: la autoridad, pero es que iniciaste mal, los visitadores no se identificaron correctamente, el convenio de colaboración administrativa tiene vicios de ilegalidad. Estás tratando de combatir ilegalidades
al contestar la última acta parcial o al contestar el oficio de observaciones y todavía ni siquiera tienes determinado un crédito fiscal, ¿no? Entonces, no, aquí nos tenemos que concentrar en las observaciones que te hizo la autoridad. La autoridad te hizo la observación de que este comprobante no reunía los requisitos de deducibilidad, que esta declaración no estaba presentada, que te faltó este dato en tu comprobante fiscal, ¿no? Cuestiones de ese tipo en las cuales no hay legalidad, son observaciones y por lo tanto, pues este es el momento procesal oportuno para aclarar las observaciones. Cuando ya tenga el crédito fiscal y ahora sí lo quiera impugnar, lo quiera defender, entonces viene el momento procesal oportuno para manifestar el cúmulo de ilegalidades que yo observé durante todo el procedimiento de fiscalización. Claro. Y entonces hay que ser muy cuidadosos en esos temas, cómo los vamos a atender, sobre todo vigilar el tema de la confesión. En muchos escritos lo que observamos son confesiones innecesarias. No tenías necesidad de confesar esto que me estás diciendo aquí. ¿Para qué lo hiciste? Es que la autoridad, para que me quede. Tratamos muchas veces incluso de que la autoridad se sensibilice. Una ocasión con un cliente me decía, vamos con la autoridad, contador. Quiero explicarle por qué no he podido pagar mis impuestos. Es que fíjate que el año pasado, pues lamentablemente falleció mi mamá, luego al mes siguiente falleció mi hermano y pues entonces yo desatendí el negocio, las ventas se vinieron para abajo, yo no tuve recursos económicos, me sentía mal, deprimido y etcétera. Y entonces tal vez con eso la autoridad pues nos pueda ayudar, ¿no crees? Es que la autoridad no va a ser una terapia psicológica. No se va a tocar el corazón. Ella no está para la terapia psicológica, ella está para la fiscalización y la recaudación. Claro. Y de nada nos va a servir tratar de justificar todo ello en un escrito. Y muchas veces eso lo observamos en los escritos. Es que fíjate, fisco, fíjate SAT, que el cliente me pidió el comprobante bajo estas condiciones y pues yo para no perder el negocio lo tuve que hacer de esta... Espérame. Sí, claro. No estás hablando con alguien para desahogar todos los sentimientos que puedas traer. Esta autoridad está para fiscalizar y para recaudar. Entonces, ella va a estar en el tema de esta es una observación, tú qué tienes que decir de manera jurídica en torno a esta observación. Lo acreditas, lo controviertes, pero la observación, ¿no? Y entonces demuestras que tú cumpliste, que tú hiciste bien, que ya todo está debidamente soportado y documentado, ¿no? Entonces, cuidar cómo, como contadores, como abogados, estamos contestando cada uno de los escritos de las autoridades es un punto importante, un área de oportunidad para nosotros. Claro, sí, o sea, ¿de qué forma le vamos a demostrar materialidad de la documentación que tanto a la autoridad le gusta? Que por X o Y situación, en tal caso, a lo mejor muy extremista, que también nos ha tocado con los empresarios, tema inventario siempre, ¿no? Es que me robaron. ¿Y cómo le demuestras a la autoridad? ¿Tienes el acta ante el Ministerio Público? ¿Qué hiciste? ¿Qué documentos tienes para demostrar que efectivamente pues ya no tienes esa mercancía por esa situación, ¿no? Es que la autoridad debe de entender que... y ha salido mucho, la verdad, esta situación con la inseguridad, todo lo que viene con la delincuencia. Efectivamente sí les roban, pero pues luego al final del día, ¿cómo le muestras a la autoridad que no tienes ya esa mercancía y por qué no la tienes? ¿No? ¿Sí? O sea, sí, mucha inseguridad. Sí, las estadísticas, sí, todos lo sabemos, lo vivimos, pero y cuando llegue la autoridad a tocar a la puerta y te diga, mira, tú tienes en inventarios tal, en tu sistema contable a lo mejor, lo que le enteraste a la autoridad, y físicamente tienes esto, y para la autoridad, ¿qué puede presumir? Efectivamente, venta, ¿no? El faltante de inventarios es que tú lo vendiste. Claro, entonces... Y si tú lo vendiste, entonces tienes un ingreso. Sí. Y entonces no solamente el ingreso, sino también la presuposición, la presunción de que fue cobrado. Entonces no solamente es la acumulación en renta, es la acumulación en el IVA. Entonces, sí, ¿qué control interno tengo cuando existe un faltante de inventario o cuando sucede el siniestro del robo, ¿no? Sí. Hay muchos que dicen, oye, es que ir al Ministerio Público, levantar la denuncia, hacer todo. Bueno, ¿quieres eso? Perder tal vez un poco de tiempo, porque al final pues sí va a haber una pérdida de tiempo con el abogado. Y muchísimo. Y bueno, pues eso o
de una vez que se considere como un ingreso acumulable y de una vez que se considere para efectos de IVA, o nos esperamos a que la autoridad revise y los finque como presuntos ingresos, presuntos actos o actividades. Decídelo, porque estas son las consecuencias que vamos a tener. El tratar de convencer a la autoridad, oye, es que me robaron, pero no tengo ni el acta levantada ante el Ministerio Público, y no hice ningún procedimiento legal para acreditarlo, entonces me deja en una total desventaja. Por eso, un empresario en esta cuestión de visitas de auditoría y todo lo demás, para mí un empresario es importante que tenga siempre los dos principios fundamentales de derecho que se manejan en el ámbito jurídico. Porque al final toda controversia va a aterrizar con un juzgador. Y el juzgador, ¿qué conoce? De normas y de estos principios de derecho. ¿Cuáles son los dos principios de derecho? El primero, el de la confesión que platicábamos hace rato. A confesión de parte, relevo de prueba. Cuando la confesión perjudica a la persona que la está manifestando, ¿no? Entonces, ese principio se utilizaba muchísimo en materia penal, ¿no? Por eso tenían una persona, decía, oye, ¿tú cometiste el delito? Decía, no, yo no lo hice. Bueno, pues vamos al cuarto oscuro, los tehuacanazos, toda la tortura. Y entonces salías del cuarto oscuro y te volvían a preguntar, ¿no? Le preguntaban otra vez al probable, al presunto, oye, ¿tú cometiste el delito? Y ahora decía, sí. Entonces ya no hay nada más que decir, él dijo que sí. Entonces se utilizó tanto en materia penal. Ya luego vino la cuestión de derechos humanos y el reconocimiento por parte de México. Efectivamente estaba actuando totalmente mal, eran irregulares todo ese tipo de manifestaciones y va por la presunción de inocencia. Pero en la materia fiscal en muchas ocasiones se sigue manejando y se seguirá el principio de la confesión. Si tú dijiste esto, pues eso puede ser prueba en contra tuya. Si tú me dijiste, sí, yo importé esta maquinaria porque la maquinaria está en mi domicilio, entonces si tú la importaste, ¿dónde está el pedimento de importación, no? Y entonces, pues ahí me está, esa confesión donde tú me dices, la maquinaria es mía porque está aquí en mi domicilio, entonces hace prueba en contra tuya, ahora acredítalo, ¿no? Y el principio de la afirmación, el que afirma está obligado a probar. Si tú afirmas que la mercancía te fue robada, te fue sustraída, fue tomada por los delincuentes, entonces acredítame efectivamente esa afirmación que estás diciendo. Y entonces en este juego de estos dos principios ya mi empresario comienza a ver, estoy afirmando, estoy confesando, ya va midiendo el tema para tener pues ciertos cuidados de determinar o de firmar escritos, ¿no? Sí, también. Entonces, también ya cuando mi contador comienza a conocer estos principios, dice, ay, aquí tengo que tener cuidado porque al momento en que le estoy contestando a la autoridad un oficio de observación, es un acta, una última acta parcial, etcétera, entonces voy visualizando cómo lo estoy observando, no desde el punto de vista de que me crean, porque muchas veces hacemos escritos para que me crean. No, escritos que estén debidamente sustentados en la parte jurídica para responder a esos actos de fiscalización. Que no nos afecten, porque pensamos que nos van a ayudar y lejos de ayudarnos, nos estamos echando la soga al cuello solitos, ¿no? Correcto, así es. Ay, mi querido Rey, ¿y qué riesgo hay de no entregar esta información entonces ante la autoridad? Digo, se nos está yendo el tiempo y tú y yo cuando platicamos del programa dijimos, es que no nos va a dar tiempo 2 horas. Sí. Y estás comprometido a otro programa más. A otro programa, no, muchísimas gracias, claro que sí, aquí estaremos con muchísimo gusto. Mira, cuando no entregamos información, nosotros tenemos que evaluar muy bien qué tipo de información vamos a entregar. Por ejemplo, hay veces que la autoridad nos pide la contabilidad y todo ello. Bueno, si queremos comprar 6 meses, pues ya vimos qué tenemos que hacer, ¿no? El tip que ya nos dio Efra. Ya tenemos ahí para comprar esos 6 meses. Pero hay ocasiones en que la autoridad te solicita, por ejemplo, una integración de una manera muy particular. Quiero los depósitos bajo esta perspectiva, esta situación. Que le hagas todo el trabajo. Que le hagas el trabajo, así es, correcto. Si yo ya tengo mis papeles de trabajo y aunque están en columnas distintas, de manera distinta, yo se lo entrego a la autoridad fiscal. Oye, pero es que la autoridad lo quiere de esta manera. Bueno, yo no estoy obligado a hacerlo como la autoridad quiere. Si al final el auditor me convence y me dice, ¿sabes qué? O auditora, me dice, sí, te convenzo. Y yo le voy a hacer el papel de trabajo como lo está solicitando. Muchas veces se ha dicho, oye, es que en el juicio se dice que
la autoridad, que no estás obligado a tener que formular esos papeles de trabajo. Bueno, si tú lo hiciste, no tuviste ninguna afectación. Entonces, por lo tanto, no te puedes quejar de ninguna ilegalidad, porque al final lo hiciste, no lo consideraste alguna cuestión complicada. Entonces, cumpliste, no hay ninguna afectación jurídica. En cambio, si yo digo, no, mis papeles de trabajo son azules, y la autoridad me los pide de color amarillo, y yo no se los hice de color amarillo, pero la autoridad cuando viene a determinar el crédito fiscal me dice, oye, no me entregaste el papel en color amarillo, por lo tanto te voy a determinar un crédito fiscal por la falta de esos papeles. Ahí sí tienes una violación o una ilegalidad. Y entonces ahora sí la tendrás que hacer valer. Oye, yo no estoy obligado a entregártelo en amarillo, yo te lo entregué en azul y así es como se tiene que respetar el principio, ¿no? Y eso sí lo puedes hacer valer en el juicio o como un medio de defensa. Pero si tú entregas tal cual te lo solicita la autoridad y después te quejas de que eso era una ilegalidad, entonces no podremos hacer mucho. Entonces sí evaluar, oye, ¿lo entrego o no lo entrego? ¿Lo entrego o no lo entrego? El problema no va a estar en si lo entregas o no. El problema va a estar cómo ese documento puede o no afectar a la resolución determinante del crédito. Te pongo un ejemplo más claro para nuestros amigos. La autoridad te pide 50 documentos y uno de los 50 documentos es el organigrama de la empresa. Tú entregas los 40 documentos excepto el organigrama. Y dices, no lo tengo, no lo hice, no lo manejo, etcétera, ¿no? Entonces la autoridad me dice, como no me entregaste el organigrama, entonces te voy a multar. Y ahí viene la sanción. Y decimos, bueno, ¿y el organigrama en qué te afecta, autoridad, que no te lo haya entregado para tu procedimiento de fiscalización? Entonces la multa que me estás imponiendo no corresponde, claro, porque eso nada tiene que ver con la determinación del crédito. O si al final en la determinación del crédito la autoridad te dice, como no me entregaste el organigrama, entonces ahora te voy a determinar el crédito fiscal. Bueno, ¿y eso cómo se relaciona? Entonces sí tenemos ahí un vicio de ilegalidad, claro, que nos llevaría, por ejemplo, a la nulidad del crédito, ¿no? Pero es un caso muy extremo. Entonces sí cuidar qué es lo que sí podríamos entregar y a qué no estamos obligados, ¿no? A qué realmente no estamos obligados para entregárselo a la autoridad. Por ejemplo, ¿a qué no estamos obligados? A documentación que ya tenga en su poder la autoridad. Como por ejemplo, ¿qué tiene? A lo mejor mi acta constitutiva ya lo tiene. Hay veces que se dice, y ahí tenemos una controversia con el CFDI. ¿Le entrego los CFDIs o no se los entrego? Porque según yo ya los tiene la autoridad. Tan es así que están en un repositorio. Sí. Y yo les digo, pues sí y no. ¿Por qué? Y digo, es que para mí no se los has entregado a la autoridad. Oye, pero es que están en su repositorio, sí, pero tu obligación es conservarlos y mantenerlos. Y si la autoridad te lo solicita, entrégaselos. Y si no, demuestra en qué momento se lo entregaste a la autoridad para que quedes eximido de anexarlo posteriormente. Entonces, ahí serían esos pequeños tips o temas que se podrían manejar ahí con la entrega de la documentación. Sí, Efra, todo eso que se tiene que planear, ¿no? Es también correcto. Desde el inicio, como tú comentabas. Efra, ya se nos fue el tiempo, te digo que... Sí, correcto. Yo creo que estás comprometido como a 5 programas más. No, muchísimas gracias. Muchas gracias, mi querido Efra, y bueno, te quiero agradecer muchísimo, en verdad, todos los tips de los que nos llenaste aquí a nuestros fieles seguidores. Ya viste que tuvimos mucha participación, muchos amigos que también estaban esperando escucharte. Sí, yo les agradezco muchísimo. Gracias, Efra. Espero que estés pronto aquí en otro programa más. No, gracias a ti, gracias por la invitación y un gustazo, un placer compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Los espero en el siguiente programa el próximo miércoles de Filosofía Empresarial. Agradezco también a nuestro equipo de producción y bueno, mi querido, te quiero entregar un reconocimiento por parte de CADEFI y de Filosofía Empresarial por tu maravillosa participación. Ay, muchísimas gracias. Te vamos a llenar de reconocimientos. Muchas gracias, Efra. Gracias. Elisa. Bueno, amigos, nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.